Dickinson, ayuntamiento, concejal. Se espera que sea de Arce, ayuntamiento, miembro, Jennings, consejo, concejal Van. McCarthy y gracias. Hay mucho que decir. Oh, agradecimiento, señor alcalde. Gracias. Por favor, levántense todos para el reconocimiento inicial en honor a los pueblos indígenas de Sacramento y a las tierras tribales de los pueblos originarios de esta tierra, el pueblo Nisan, los Miado del Sur. Los Valiant Plains, Miwok, los pueblos del Viento y de Winton, y el pueblo de la ranchería de Wilton, en Sacramento, la única tribu reconocida a nivel federal a quienes queremos reconocer y honrar. Los pueblos nativos que nos precedieron y que aún hoy caminan a nuestro lado por estas tierras ancestrales, al decidir reunirnos hoy para poner en práctica de forma activa el reconocimiento y el agradecimiento por la historia, la contribución y las vidas de los pueblos indígenas. Gracias. Por favor, únanse a nosotros en el juramento de lealtad. Saludo. Presta juramento. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República, que representa una nación unida en la defensa de la libertad y la justicia para todos. ¿Hay algún informe del abogado municipal tras la sesión a puerta cerrada? De acuerdo. Muchas gracias por la primera presentación de hoy. Contamos con la presencia del concejal Jennings y del concejal Bean, cada uno. Están aquí. De acuerdo. Bienvenidos a todos. Es un honor contar con la presencia del concejal Bean para rendir homenaje a los delincuentes Wing Chun y la Academia de Kung Fu Pak Mei por sus años de servicio y su excelencia docente en nuestra comunidad, lo cual merece un fuerte aplauso. Entonces, ¿cuál es la conexión con el Distrito 7? Se encuentran en el Distrito 7 y, desde hace 4 décadas, esta academia se ha convertido en mucho más que una simple escuela de artes marciales. Ha sido una institución comunitaria de confianza, un lugar al que los jóvenes pueden acudir para aprender disciplina y confianza en sí mismos, respeto y perseverancia. Nuestros jóvenes están ahí fuera. Levanten la mano, déjenme verles. ¿Ha tenido esto algún impacto, ahora que seguimos buscando formas de apoyar espacios juveniles como este? Ofrecen orientación positiva, vías de desahogo saludables y oportunidades para el crecimiento personal y profesional. Las lecciones aprendidas entre estas paredes van mucho más allá de las artes marciales, y en algunos casos no verán los frutos de esas lecciones hasta dentro de muchos años, mientras que en otros los verán de inmediato. Ayudan a forjar el carácter. Preparan a los jóvenes para que se conviertan en líderes en sus colegios, sus barrios, sus hogares y sus comunidades. Asimismo, quiero reconocer el compromiso de las academias con la creación de una cultura que rechace el acoso escolar y promueva el respeto hacia todas las personas bajo el liderazgo de Seafood, Jerry Fong y Jean-Pierre. A los alumnos se les enseña que las artes marciales sirven para la autodefensa, el crecimiento personal y la ayuda mutua, y no para intimidar ni causar daño. Igualmente importante es el compromiso de la academia con la inclusión a través de colaboraciones con el Centro Regional de Outer California para niños y adultos con necesidades especiales. Programas que fomentan la confianza, los vínculos y el espíritu de comunidad. Para concluir, durante 4 años, la Academia de Kung Fu Sacramental Wing Chun Bak Mei
ha tenido un impacto positivo en generaciones de alumnos de Sacramento. Y esto no se detiene aquí. Aquellos alumnos que se han visto influidos seguirán adelante e influirán a su vez en futuros alumnos. Durante generaciones venideras. Han influido en las familias, en los alumnos y en los residentes. Y esta noche nos enorgullece rendir homenaje a ese legado. Y en este momento, para ofrecer unas palabras adicionales, no es otra que mi hermana de otra madre, mi Bang. Por favor, denle un fuerte aplauso. Gracias a... Me siento increíblemente honrada de presentar esto junto al concejal Jennings, aunque estoy un poco celosa de que sea en el Distrito 7. Pero la sección sacramental de la Academia Chung, como han oído del concejal, Mary Jennings forma parte de la comunidad desde el año 1995. Nací en ese año y llevan todo ese tiempo enseñando y preservando las artes marciales tradicionales chinas. Pero, en concreto, se trata de un arte marcial tradicional. Fue creado por una monja para protegerse a sí misma y a los demás. El Wing Chun es, de hecho, una de las formas más eficaces de artes marciales sin armas, y fue creado por una monja budista llamada Ning Mei, quien enseñó a una joven llamada Wing Chun Yim, Wing Chun cómo, en realidad, protegerse, ya que se veía obligada a contraer matrimonio con un villano local. Así que, si ha visto la película de Donnie Yen, Hitman, ya sabe de qué se trata. Fue entonces cuando el Wing Chun se hizo realmente famoso, pero también lo aprendió Bruce Lee. Y recuerdo que, de niña, cuando crecía en Sacramento, mi padre era, de hecho, alumno de esa academia y aprendió el Underground Master, Eddie Chung, y también entrenaba con un concejal de Elk Grove que también era alumno allí. Recuerdo que, de pequeña, veía a mi padre entrenar bajo la enseñanza del Wing Chun. Y ya sabe, yo no entrené allí, solo observaba. Pero luego, cuando volvíamos a casa, en el garaje, mi padre me enseñó Wing Chun. Así que aprendí las 3 formas y las espadas de mariposa. Y también la secuencia con el maniquí, pero muchas de las lecciones que aprendí sobre el Wing Chun, se refieren realmente a mantener la concentración y la disciplina en lo que le apasiona, a crear una comunidad en la que todos se sientan seguros y puedan crecer y, por supuesto, a aprender a utilizar la energía de sus oponentes en su contra cuando se vean acosados. Son lecciones realmente importantes que, en mi opinión, me han acompañado durante estos 4 años. Y este reconocimiento es realmente especial porque nos permite rendir homenaje. Ya sabe, el impacto del Wing Chun, pero también el de una escuela y una comunidad que han dejado huella a lo largo de décadas. Y por tanto, en este momento, me encantaría tomar marisco. A que Jerry Fong suba al escenario junto con el resto de los presentes. Solo para decir unas palabras y, a continuación, nos haremos una foto. Pero enhorabuena por estos años maravillosos y estoy deseando ver hacia dónde se dirige la academia. Spencer, por favor, suba ahí desde el principio. Oh, un momento, déjeme hacerlo bien. Sí. Sí, justo en el estrado. ¿Verdad? Sí, justo ahí, sí. Hola, me llamo Jean-Pierre Franciette, más o menos así. Quería ver por mí mismo las instalaciones de la escuela y los mariscos. Jerry se cayó en la escuela hace unos 3 años. Bueno, el gran maestro Child es una bendición y un estímulo. Así que estamos muy contentos de continuar con las tradiciones que él nos enseñó a lo largo de los años, durante las décadas que estudió allí. Ahora, sé que el Shifu Jerry Falwell desea decir unas palabras. Sin embargo, me gustaría presentarlo. Spencer Wong, gracias. ¿Quién ha sido mentor de ambos? El gran maestro Chong no ha podido estar aquí hoy, por desgracia, pero el defensor Wong sí está presente y ha pedido si podría decir unas palabras. Así que sí, he estado ahí para bastantes años. De hecho, empezamos en 1900. Ya saben, y lo pusimos en marcha, en 1981 en esta zona. Y luego hemos tenido un gran crecimiento desde entonces. Ya saben, cuando empecé me casé. Después me convertí en jefe de grupo de los Boy Scouts y fui ascendiendo hasta llegar a comisionado de distrito. Y luego, antes de jubilarme, me dediqué a la formación profesional del Departamento de Instituciones Penitenciarias. Así que eso también me ayudó. Así que fue bueno, ya sabe. Y me jubilé de la prisión de Folsom, ya sabe. Pero, en fin, esto es algo personal para mí. Fue uno de los mejores estilos que he visto nunca, ya sabe. Es aquel que, cuando empecé, incluso antes de conocer a Seafood. Eddie Chong, ya sabe, allá por el 65 y nos enteramos.
Así era entonces, ya sabe, uno de los estilos de Bruce Lee, así que eso lo hizo aún más especial. Y luego, cuando lo investigamos, resultó ser algo que, como ya sabe, resultaba muy eficaz, ya sabe, y quedó muy bien en todas esas películas que se estrenaron. Y, ya sabe, ahora me mantengo al margen porque ya estoy acabado, ya sabe usted lo suficiente, ya sabe, tengo temblores y dolores, y ya sabe. Así que dejaré que estos chicos se encarguen de todo. Gracias, sí. Me gustaría decir que... Gracias. Es un honor estar aquí, y me siento orgulloso de estos chicos. Bueno, pues este chico de aquí vino y estudió durante unos 4 meses. Y luego le diagnosticaron un cáncer en el cerebro, es decir, un tumor. A partir de ahí, tuvo que someterse a una operación. Y después, quimioterapia durante un año. Se fue. Así que lleva de vuelta unos 6 meses, más o menos. Willy ha vuelto, ha recuperado el equilibrio y poco a poco se está recuperando. En fin, este es Darín. Darín Wang, por favor, diga unas palabras sobre lo que ha aprendido en la clase o escuela de Wing Chun. Últimamente tengo más confianza en mí mismo, ya que me ayuda a pensar en la autodefensa frente a otras personas que en ocasiones podrían intentar menospreciarme. Gracias por compartirlo. Darin amplía un poco más eso. Les matriculé a él y a su hermano en un centro de Wing Chun porque es una escuela muy consolidada, como todos ustedes saben, desde hace décadas, y quería que fuera un lugar donde ellos pudieran conocer sus raíces asiáticas, al ser asiático-americanos. A veces nos sentimos desconectados de nuestro patrimonio cultural original por vivir aquí. Son estadounidenses al 100%. Así que, a menos que nos esforcemos activamente porque participen en actividades culturales, mis hijos, me temo que podrían llegar a no saber quiénes son. Pero lo maravilloso que surgió de ello, además del reconocimiento cultural, fue la comunidad. Así que cuando a Darin le diagnosticaron un cáncer cerebral, o cuando la familia pasó por muchas dificultades, tanto económicas como emocionales, pero el colegio nos apoyó y lo celebraron junto con Darin. Nadie lo marginó por tener un aspecto diferente tras la cirugía y la quimioterapia. Por eso, lugares como este, estoy muy agradecida y le doy las gracias a todos los que forman parte de esta institución por su reconocimiento. Así que, gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a todos los alumnos. Y que todo el mundo suba aquí y baje aquí para que nos hagamos una gran foto de grupo. Lo han hecho realmente bien. Todavía me queda algo de Wing Chun. Tengo que practicarlo. Sonría. Con ustedes junto al concejal Kaplan y mis concejales en agosto. La Academia de Kung Fu Happy Night actuará en el Parque Regional Comunitario de North Thomas. Por la tarde, y sí. Empezaré por aquí primero. ¿Listos? De 1 a 3. 3 de Wing Chun. 1, 3. Gracias. Es un honor estar aquí. Gracias. Gracias. Oh, sí, 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 sí. Nuestra siguiente actuación especial corre a cargo de ustedes. Es Leslie Curtis. 50 años de servicio a la ciudad de Sacramento. Gracias, Leslie. Usted es toda una leyenda aquí, en el ayuntamiento,
Y la mayoría de los concejales, cuando se enteran de que contamos con una empleada municipal que lleva aquí tanto tiempo como usted es anterior a el sistema de pensiones del que acabamos de hablar hace un par de horas, y preguntan, ¿cuántos años? ¿20? ¿30? Ahora bien, 40. No, 50 años de servicio. Para el Ayuntamiento de Sacramento es un gran honor rendirle homenaje hoy y saber que ha desempeñado numerosas funciones en distintos departamentos de la ciudad de Sacramento y, lo más importante, que le encanta venir a trabajar y colaborar con sus compañeros de trabajo y servir a la ciudad de Sacramento. La jubilación no es lo suyo. Disfruta yendo a trabajar cada día y trabajando para la ciudad de Sacramento. Así que, mientras quiera seguir viniendo a trabajar, estaremos encantados de contar con usted. Bienvenido a esta ciudad de Sacramento. Sé que lleva trabajando aquí más tiempo que muchos de nosotros, al menos más tiempo del que llevan vivos la mitad de los concejales aquí presentes. Y eso es todo un honor y una gran distinción. Y esta noche solo queremos rendirle homenaje y celebrarle. Por ello, hemos elaborado una resolución en la que se reconocen sus 50 años de servicio a la ciudad de Sacramento. Y ahora nuestra broma. La División de Vías Públicas también le ha asignado una tarea que, al parecer, además, dispone de 4 entradas para asistir bueno, a cualquier evento, o quizá a ninguno, pero esperemos que sea a alguno, de los próximos eventos que se celebren en el Golden One Center. Así que, sí, ¿le gustaría? Sé que es usted muy modesto, pero queremos invitarle a subir al escenario para ver si le apetece decir unas palabras. Así que Leslie es demasiado modesta para presumir de sí misma, así que, voy a alabar un poco sus méritos. Estamos celebrando un aniversario realmente importante y especial. Leslie lleva más de 5 décadas. Me complace decir que la mayor parte de ese tiempo lo ha pasado en el departamento de finanzas. Se desvió un poco hacia otros departamentos, pero la mayor parte de ese tiempo lo ha pasado en el departamento de finanzas. Ha ayudado a innumerables residentes de una manera muy profesional y compasiva. Leslie está al frente de varios proyectos de recaudación de ingresos, entre los que se incluye la colaboración con la Administración del Condado para garantizar que recibamos el impuesto sobre transmisiones patrimoniales de forma más rápida y precisa que antes. Y como saben, Leslie suele trabajar entre bastidores, pero sus esfuerzos financian todos los servicios de los que dependemos los habitantes de Sacramento, así que una vez más me complace mucho poder decirlo. Esta es una celebración de un hito, no un final. Cada vez me gusta más su forma de ser. Estoy intentando comprometerme por otros 50 años, así que se lo dije, tengo el contrato arriba. Pero sí quiero decirle, Leslie, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho por la ciudad. Gracias. Y muchas gracias de nuevo. Y gracias al ayuntamiento por este reconocimiento. Estos 50 años han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Y sigo disfrutando viniendo a trabajar cada día. Sigo disfrutando trabajando con todos mis compañeros y me gusta mi trabajo. Cada día supone un reto, pero la mayor parte del tiempo me encuentro con mucha gente realmente agradable. Así que gracias por la resolución y gracias por la placa de la calle. Se lo agradezco. Gracias. Le agradezco su tiempo. Muchas gracias. Mary Talamante. He oído hablar de usted a lo largo de los años. Siempre cosas buenas, y así es. Estoy muy emocionada. Por fin puedo ponerle cara a un nombre y conocerla. Enhorabuena. Gracias. Lléveme de vuelta a un rincón. ¿Lo ve? Gracias de nuevo. Sí, de acuerdo. Gracias. Sí, de acuerdo. Se lo guardaré. Gracias. A todos. ¿Listos? 1313. Gracias a todos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias por su servicio. Muchas gracias. Así que quizá ahora pasemos a debatir el calendario de los próximos convenios colectivos. El memorándum de entendimiento y la tabla salarial municipal son requisitos imprescindibles para este punto. Concejales, soy Jennifer Wilkinson, responsable administrativa del Departamento de Recursos Humanos. Me gustaría resumir brevemente el convenio sucesor con el sindicato local NNO5 de bomberos del área de Sacramento y explicar cómo concilia el apoyo a nuestra plantilla con el reconocimiento de las responsabilidades fiscales de la ciudad. Este acuerdo establece un nuevo plazo anual con efecto a partir del 20 de octubre hasta el 28 de septiembre e incluye un aumento salarial del 3% con carácter retroactivo al 25 de octubre, un aumento salarial del 6% con efecto a partir del 6 de octubre, un aumento salarial del 3,5% con efecto a partir del 27 de octubre y un aumento por antigüedad del 1,5% anual. A partir del 26 de octubre, la incorporación de un sexto escalón salarial para las categorías de bombero y paramédico de Sacramento con efecto a partir del 28 de septiembre. El aumento de las cotizaciones a la seguridad social y la previsión social y el reconocimiento de la remuneración por guardia en el Holiday Inn para los oficiales superiores de prevención de incendios y los oficiales de protección contra incendios. En un momento en el que la ciudad sigue enfrentándose a importantes presiones presupuestarias, este acuerdo se ha estructurado intencionadamente para evitar el estancamiento salarial sin dejar de ser financieramente responsable. Refleja el consenso de que es importante mantener una plantilla estable y de alto rendimiento, y como tal constituye una gestión fiscal prudente. La tabla salarial, incluida en este punto, refleja los aumentos salariales negociados para Local 5, así como los ajustes salariales establecidos mediante el memorándum de entendimiento sucesor. También incluye un aumento de la tarifa por hora de los coordinadores de eventos, que pasa de $16.50 a una cifra superior, así como un aumento de la tarifa por hora de los socorristas con experiencia, que pasa de $50.35 a una cifra superior, y un ajuste salarial para el director de Desarrollo Económico que eleva el rango salarial anual de $1.250.700 y centavos a $100.000 y a un rango de $150.000 y $1.100.000 y centavos. Esto se presenta como punto de debate porque el artículo 5453 del Código de Gobierno exige un informe oral que resuma las recomendaciones para la decisión definitiva. Y, en lo que respecta a los salarios, Solari establece nuestra remuneración, que se abona en forma de prestaciones complementarias para la agencia local. El director ejecutivo de Desarrollo Económico cumple la definición de ejecutivo de una agencia local, según la sección 35.d del Código de Gobierno. Por lo tanto, recomiendo la aprobación de esta resolución. Y con esto concluyo mi exposición. Terry, ¿tiene algún comentario sobre este punto? Se secunda la moción. Todos están a favor. Por favor, indiquen que, tras la deliberación, el punto no se aprueba por 9 votos a 0. Punto siguiente. Pasamos ahora a los puntos 2 y 3, ya que se trata de puntos similares. Me gustaría presentarlos conjuntamente. El punto es una resolución para adoptar un plan de acción comunitario en materia de inmigración y encargar al administrador municipal que elabore políticas para toda la ciudad en apoyo de esta resolución. Y el punto 3 es una ordenanza por la que se añade el capítulo 12.3 al Código Municipal de Sacramento, relativo a las restricciones de la ciudad para la aplicación de la legislación civil en materia de inmigración. Para este punto, se requiere el voto de la mayoría del Pleno y se somete a publicación. Publicaremos esta ordenanza en su totalidad. De acuerdo, pues no contamos con un ponente. Se trataba de una prioridad de un concejal. Así que, muchas gracias a todos los miembros del Consejo. Me gustaría presentar en primer lugar este punto junto con mis colegas, el concejal Bank y la teniente de alcalde Karina Talamantes, que también se encuentran aquí, así como el plan de acción municipal y comunitario.
Me siento muy orgulloso de presentar este plan, que responde además a lo que hemos escuchado de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestros líderes y de los propietarios de pequeñas empresas, quienes coinciden en que debemos seguir estar junto a Sacramento, como una comunidad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, y honrar ese avance. Eso forma parte de nuestra historia. Y ese es el hecho. La realidad es que, aunque a algunas personas quizá no les guste, pero la realidad es que nuestra ciudad ha cosechado éxitos gracias a tantas personas, y de hecho ha sido la fuerza que nos ha permitido perseverar en tantos aspectos de nuestra trayectoria. Y este plan se basa en un marco y una política ya establecidos que se remontan al año 2005, cuando la ciudad se declaró oficialmente ciudad santuario, mediante una resolución, en un momento en el que todas nuestras iglesias se unieron y afirmaron que debían apoyar a muchos de nuestros refugiados. Procedían de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y desde entonces esa ha sido la filosofía de la ciudad, también en 2017. ¿Podría avanzar un poco las diapositivas, por favor? Y continuaremos. Sigamos adelante. ¿Quién se encarga del controlador aquí? Pero sigamos pasando a la siguiente diapositiva. Así pues. Oh, muchas gracias. Se lo agradezco, ¿eh? Así que, y en 2017, nos enfrentamos a un nuevo reto. Y ese reto nos llevó a volver a la comunidad y preguntar, ¿qué podemos hacer en 2017? Actualizamos nuestra resolución para dar respuesta a la cuestión del momento. Y esa fue la primera vez. Presentamos un programa sobre inmigración. En ella se declaraba que los recursos humanos y la financiación de la ciudad, procedentes de los contribuyentes locales, no se utilizarían para la aplicación de la legislación federal en materia de inmigración, y que se daría prioridad a la confianza de la comunidad y al acceso a nuestros servicios municipales. En primer lugar, quiero reconocer lo que ya saben en este momento. Hay varias personas aquí presentes de nuestra comunidad del Colegio de Abogados Unity y en concreto del Colegio de Abogados Cruz Reinicia, que se unieron y afirmaron que, ya saben, así es como podemos ofrecer una política y también un marco jurídico que sirva de base para saber cómo avanzar. Y hoy, ese siguiente paso que estamos dando consiste en hacer lo mismo que hicimos en 2017, actualizar la política para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos hoy en día. Cuando emprendimos este camino en 2017, una de las cosas de las que nos dimos cuenta fue que juntos éramos más fuertes, y una de las iniciativas que surgieron fue la creación de la Red Legal de Unidad y Educación Familiar de Sacramento. Y eso, Red se dio cuenta de que podríamos aprovechar todos los recursos jurídicos de cada organización, ya se tratara de asistencia, ya fuera de nuestros colegios de abogados, el Colegio de Abogados de Unity, el Colegio de Abogados de Sacramento, o de nuestras organizaciones sin ánimo de lucro, como Opening Doors, nuestras iglesias y sinagogas, así como nuestros demás lugares de culto, podríamos aunar fuerzas y proporcionar los recursos necesarios. Se unieron más de 80 organizaciones sin ánimo de lucro locales, entre ellas aquellas dedicadas a proporcionar vivienda, proporcionar alimentos, proporcionar recursos, así como aquellas que ya se dedicaban a cuestiones que afectan a la comunidad inmigrante, como la seguridad alimentaria. Quiero dar las gracias a NORCAL por su labor constante a la hora de abordar esas cuestiones relacionadas con las necesidades básicas que tienen las personas cuando se enfrentan a estos retos. Y desde entonces, ¿qué hemos observado? Hemos visto que más de 1000 personas han recibido información sobre Conozca sus derechos. Hemos formado a profesores y educadores sobre cómo actuar en nuestros centros educativos. Hemos formado a nuestro personal de servicios sobre cómo actuar. Hemos formado a nuestros vecinos, en esencia, sobre en qué consistía el cambio climático, para que también conocieran sus derechos legales. Cientos de personas recibieron asesoramiento jurídico, porque, al fin y al cabo, ¿de qué sirve la ley? Si no se entiende o no se puede hacer valer para proteger los derechos de las personas. Además, en ese mismo periodo, esta red que el ayuntamiento ha creado y financiado también ayudó a proporcionar defensa jurídica y representación en casos de deportación,
y desde entonces ha prestado asistencia en todo tipo de situaciones. Como sabe, uno de los pilares en los que se sustenta nuestra ciudad es una economía sólida, y que la resiliencia de esa economía sólida también se basa en nuestra mano de obra local. Y si nuestra fuerza laboral se encuentra en una situación precaria, nuestras pequeñas empresas no pueden prosperar. Además, muchos de los propietarios de esas pequeñas empresas son también inmigrantes que llegaron a Sacramento con el deseo de empezar una vida mejor y de ser un cambio positivo para esta ciudad. En ese sentido, hemos contado con más de 944 residentes de Sacramento que también han recibido, como saben, apoyo de Docker en esta zona, y una de las cosas más difíciles que observamos durante este tiempo es que los inmigrantes y los refugiados sufren niveles inconcebibles de estrés y ansiedad. Y lo único que hemos identificado durante la pandemia es que esta red además ha servido para aunar a nuestras organizaciones prestadoras de servicios de salud mental, salud física y bienestar, como el Centro de Asesoramiento de la Familia y Asian Resources, y nos ha permitido reunir los recursos necesarios para atender a las personas que estaban atravesando un estrés inmenso durante estas situaciones legales, así como otros aspectos que sus hijos pudieran necesitar en ese momento, sin olvidar que al mismo tiempo trabajaban y contribuían a una economía sólida aquí como también en este mes de enero. El ayuntamiento aprobó por unanimidad una actualización de nuestra plataforma municipal en materia de inmigración que aprobamos en 2017 y, dado que siempre debemos revisar nuestras políticas, nuestras plataformas y nuestras leyes para que se adapten a los tiempos y a las exigencias de la actualidad, dicha plataforma reforzó muchos de los aspectos que ya habíamos abordado anteriormente. En primer lugar, garantizar que nuestros recursos municipales se destinen a las necesidades municipales. Y, en segundo lugar, asegurar que los ciudadanos se sientan lo suficientemente seguros como para poder acudir a su ciudad por cualquier motivo. Sus recursos y necesidades municipales, así como para proteger las necesidades de la libertad de expresión y garantizar que este derecho, recogido en la primera enmienda, también se respete en nuestra ciudad a finales de abril. Presentamos una resolución que fue aprobada por unanimidad y que prohibía que los bienes de la ciudad se utilizaran para actividades relacionadas con la inmigración y la aplicación de la ley. Vemos que muchas ciudades están avanzando en esa dirección. Además, el Pleno ordenó al administrador municipal que presentara una propuesta más contundente, reconociendo que el Tribunal Supremo y los tribunales federales ya se habían pronunciado sobre los retos a los que nuestras ciudades podrían enfrentarse. Y esto nos lleva a la situación en la que nos encontramos hoy, garantizando que contamos con una ordenanza centrada en estas cuestiones y forma parte de nuevo de dicha moción. Se trata de un plan de implementación integral con un calendario concreto sobre cómo dar respuesta a estas necesidades. Como saben, quiero reiterarlo y concluir dando las gracias a quienes llevan mucho tiempo involucrados en este asunto. En su momento, ya saben, al principio, nos enfrentábamos al reto de no disponer de recursos suficientes, en un contexto en el que los centros educativos no sabían cómo responder, y debido a ello, se creó un entorno en el que muchos de nuestros proveedores de servicios ahora colaboran y asumen el liderazgo. Y creo que los consejos anteriores votaron a favor de prestar apoyo financiero a estas organizaciones durante la pandemia, recurriendo a las mismas para ayudar a nuestros inmigrantes y refugiados. Y ahora están dando el siguiente paso para actualizar el plan de acción comunitario, con el fin de atender las necesidades que nosotros tenemos en la actualidad. Sacramento es más fuerte gracias a ello, pero debemos seguir reevaluándonos en cada ocasión y analizar cómo podemos hacer más. Permítanme ceder la palabra al concejal Bank para que hable sobre el plan de acción comunitaria. Gracias. Gracias por su atención. ¿Le ha gustado mucho esa primera parte de nuestra presentación? Solo quería decir que gracias a ustedes por su liderazgo a lo largo de los años, antes de que la vicepresidenta Mary Talamantes y yo nos incorporáramos al consejo. Y también quiero hacerme eco de que soy consciente de que no estaríamos aquí hoy sin la comunidad, que es la que realmente exige al alcalde y al consejo que hagamos todo lo posible para proteger a nuestras comunidades de refugiados e inmigrantes. Este trabajo, el que se inició con el Plan de Acción Comunitario, comenzó realmente el año pasado, aunque se basa en la labor que el ayuntamiento ya ha realizado, pero realmente comenzó el año pasado, cuando los defensores de la comunidad enviaron una carta con una serie de peticiones a la ciudad en la que exigían que hiciéramos más para proteger y preparar nuestra ciudad ante las redadas contra el consumo de metanfetamina y la rápida aplicación de la ley. Y esa carta también nos fue enviada en noviembre, y, de hecho, nos llevó a actualizar nuestra plataforma de inmigración, lo que dio lugar a la resolución que hoy se presenta.
aunque ya no se trata de una resolución, sino de una ordenanza, y por lo tanto esta parte de la presentación. Voy a hablar un poco sobre el plan de acción y a continuación pasaremos a May para tratar el plan de acción en sí. Este plan de acción forma parte de un esfuerzo más amplio dentro del trabajo que estamos realizando. Este trabajo se ha reanudado debido a la demanda de las comunidades de que nos aseguremos de hacer más. Y a menudo he comentado que no somos ajenos a lo ocurrido en Minnesota. Ya vimos cómo ocurrió eso en Sacramento. Sabemos que aquí se está secuestrando a nuestros residentes, a nuestros vecinos, y tenemos que hacer más para mantener realmente la línea de defensa. Y creo que es realmente importante que, al elaborar este plan, colaboremos con los defensores de los servicios comunitarios y con quienes están más cerca de este trabajo, es decir, con aquellos que están más cerca de la labor de protección de nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados. El propósito y el objetivo del plan de acción es, en realidad, garantizar que la ciudad esté preparada, bien coordinada y sea capaz de responder a los cambios en el ámbito de la aplicación de la legislación en materia de inmigración. Es necesario contar con una preparación y un plan centrados en mantener el acceso a los servicios municipales, reforzar la confianza de la comunidad y garantizar que el personal municipal comprenda realmente sus funciones y responsabilidades. Así, por ejemplo, el personal del centro comunitario de la ciudad. Si se produjera una nevada en el centro comunitario, ¿verdad? Y creo que es realmente importante que el personal municipal cuente con procesos y protocolos establecidos, y así sucesivamente. El plan de acción comunitario es, en realidad, nuestro objetivo para aportar claridad, coherencia y coordinación, de modo que los departamentos municipales puedan trabajar adecuadamente para hacer frente a lo que está sucediendo. Por ello, me gustaría compartir un calendario. Este es un calendario que recoge únicamente nuestras iniciativas de participación de los cuidadores. El alcalde Guerra, Bis, Mary Talamantes y yo nos tomamos el tiempo necesario para escuchar las preocupaciones de los miembros de nuestra comunidad, escuchar a los proveedores de servicios, y usted lo hizo, y nosotros también, en segundo lugar. Habrá tiempo para que el público participe, pero si no seguimos las normas, tendremos que modificar nuestra audiencia de esta noche y, posiblemente, celebrarla sin su presencia. Así que, si desean que llevemos a cabo esta acción y votemos sobre estos puntos, de acuerdo, podemos hacerlo. Pero si desean continuar, celebraremos la audiencia sin su presencia en la sala. Muy bien, sí, gracias. Plan de acción comunitario. De acuerdo, solo queremos señalar que deben cumplir con el quórum. Gracias. Bueno, solo quería añadir que el teniente de alcalde Talamantes, alcalde. Y sí que me reuní con los responsables de la atención comunitaria. De hecho, celebramos 3 reuniones comunitarias conjuntas que tuvieron lugar en abril, 13. La primera reunión se dedicó a recabar opiniones y fomentar la participación. El 29 de abril tuvo lugar la segunda reunión para debatir un borrador, en el que se habían incorporado los comentarios recibidos, y a continuación, el 18 de mayo, también celebramos una tercera reunión para repasar los borradores presentados y abordar cualquier duda pendiente de los responsables de la atención comunitaria. Quiero señalar que este plan de acción comunitario es un documento vivo, lo que significa que no es estático, sino que cambia constantemente, por lo que siempre hay margen para mejorar y para introducir los cambios necesarios. Asimismo, en aras de la transparencia, quiero dejar claro que esta noche voy a apoyar el plan. Sin embargo, hubo sin duda algunos desacuerdos menores en aspectos clave. Sin embargo, creo que el plan de acción sigue incorporando la intención original de garantizar que nuestra ciudad cuente con una respuesta coordinada y preparada. Las medidas federales de control de la inmigración, en función de su alcance y gravedad. Solo quiero compartir con ustedes que entiendo. Existe una gran preocupación, especialmente en lo que respecta al intercambio de datos y al acceso a la información. Y quiero dedicar un momento a reconocer esto. La concejala Maple y yo vamos a emprender una iniciativa diferente. Además de esto, y partiendo de esta base, solicitaremos un mecanismo de evaluación e información sobre la participación de las ciudades en diversos grupos de trabajo conjuntos con agencias federales, con el fin de garantizar que no se produzcan infracciones. Así que quiero añadir eso. Esto es, de nuevo, se trata de un documento en constante evolución y tenemos previsto seguir desarrollándolo. Me gustaría dedicar un momento a decir gracias a todas nuestras increíbles iniciativas de ayuda mutua, sin ánimo de lucro, y a las organizaciones comunitarias que trabajan sobre el terreno realizando esta labor. Ustedes están realmente manteniendo el tipo. Están haciendo todo lo que pueden para proteger a nuestras comunidades de refugiados e inmigrantes. Quiero dedicar un momento a agradecerles su increíble labor y servicio. Y eso, como entidad municipal, no podemos hacerlo solos, pero debemos asegurarnos de que actuamos en consonancia con nuestros socios comunitarios. Y ese es mi compromiso con todos ustedes como administrador municipal. Si esta propuesta se aprueba, como administrador municipal, combinará nuestros grupos interdepartamentales. Creo que va a ser realmente importante que ella también consiga que nuestros accionistas nos apoyen. Bueno, tenemos que asegurarnos de que a la hora de dar respuesta como ciudad
Actuemos en paralelo con las redes de respuesta rápida existentes y con nuestro ecosistema de inmigración ya establecido. Eso es realmente importante, ¿eh? Y, de nuevo, este plan de acción comunitario es un documento en constante evolución y podemos seguir mejorándolo. Y a continuación, le cedo la palabra al teniente de alcalde Talamantes para que nos hable un poco sobre la comunidad en sí. Puedo repasar el plan de acción. De acuerdo, muchas gracias. Ya sabe, lo sé, lo digo a menudo, pero de verdad que me siento muy orgullosa de ser hija de padres inmigrantes. Y este tema de la inmigración es algo muy personal para mí, para mi familia, para mis seres queridos y para la comunidad. A principios de este año, una de mis electoras, María, fue deportada. A pesar de que cuenta con el programa DACA, dedicamos un mes a trabajar con defensores y abogados para asegurarnos de que pudiera regresar a casa sana y salva. Y lo consiguió, pero nadie debería tener que pasar por algo así. Todo lo que ella tuvo que pasar. Lo que le hicieron fue inconstitucional y ahora vive con el trauma que le causó su experiencia en ese edificio del ICE. Me he enterado hace un rato de que un juez federal ha prohibido ahora a el ICE realizar detenciones y celebrar juicios de inmigración, lo cual supone una victoria para la nación, y espero ver más resistencia, no solo en Sacramento, sino en todo el país, en muchas de nuestras grandes ciudades. A medida que avancemos, porque estos hechos ilegales y antidemocráticos que están ocurriendo en todo Estados Unidos nos afectan a todos y a cada uno de nosotros, tanto del sector privado como del público, ya que todos tenemos un papel que desempeñar en esto. Situación para garantizar la seguridad de nuestra comunidad de inmigrantes y refugiados. He recibido numerosos mensajes de texto y llamadas de miembros de la comunidad en todo momento. Hay un vehículo sin distintivos en la comunidad y eso asusta a toda nuestra comunidad cuando ocurre, por lo que lo más importante que podemos hacer es mantenernos unidos, mejorar la comunicación y trabajar juntos para proteger a los residentes de Sacramento. Y por eso decidimos colaborar para formalizar este plan. Así que voy a entrar en detalles. En la sección 1, el concejal resume la necesidad del mismo, y en la sección 2 lo hemos elaborado. Este es, pues, el marco municipal al que se ha referido el concejal Guerra. Somos una ciudad santuario desde 85 y contamos con nuestra plataforma de inmigración. Lo que hicimos fue explicar en qué consiste y qué implica, y lo reunimos todo en un único sitio. De este modo, la gente puede ver todo el trabajo que estamos realizando en este ámbito. Así pues, en la plataforma se explica qué es y para qué sirve, junto con las órdenes generales de nuestro Departamento de Policía y la información de contacto para ciudadanos extranjeros. Así pues, cuando me reuní con el jefe Lester en noviembre del año pasado, elaboramos esta carpeta para mí en la que se detallan los protocolos internos. Cómo debe actuar un agente de policía si se encuentra con un agente del ICE que se encuentra en el domicilio de alguien, qué sucede en ese caso y cómo son las herramientas de recopilación de datos, así como la forma en que está estructurado sigue un lenguaje muy codificado, como sección 5x6 bajo C35. Es muy confuso para un residente normal como yo. No fui capaz de comprender los protocolos internos. Así pues, lo que pedimos, fue una explicación clara y directa de lo que ocurre, y el personal municipal se esforzó mucho en ello, actualizando nuestra página web y dejando muy claro que la ciudad de Sacramento no colabora con el ICE, por lo que es necesario que la gente llame al 911 si hay una emergencia o si alguien está sufriendo violencia doméstica. Deben llamar al 911, hacerlo es seguro. De este modo, las personas podrán obtener la protección pública que necesitan. Por lo tanto, nos centramos claramente en este segundo aspecto. El sistema CAT. Así que si alguien que esté desorientado, que no se identifique, se presenta en mi casa o, ya sabe, irrumpa en la casa de Bombs. Y si su pareja llama al 911 y dice que hay alguien en mi casa, por favor responderán a esa llamada y lo registrarán en el sistema CAT. Ahora está actualizado, por lo que nos ayudará a crear una lista de informes sobre los incidentes que están ocurriendo o no están ocurriendo en la ciudad de Sacramento. Se trata, por tanto, de un sistema de despacho automatizado por ordenador, y el agente Monk se encargará de explicarlo aquí dentro de un momento, tras el turno de comentarios del público. La oficina del abogado municipal, en virtud de la plataforma de inmigración que hemos firmado, se ha sumado a 25 escritos de amicus curiae diferentes. Nosotros, como alcalde y concejales, contamos con ellos para que presionen y se sumen a cualquier demanda importante contra el gobierno federal que proteja a los residentes de la ciudad de Sacramento. Si se tiene constancia de que otra ciudad ha interpuesto una demanda de este tipo, quizá la ciudad de Sacramento, a la que aún no se haya sumado y de la que no tengamos constancia, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de estudiarla y sumarnos a ella para poder seguir luchando junto con otras grandes ciudades, como nuestro administrador municipal. Publicaremos sus derechos en todos nuestros centros comunitarios,
oficinas municipales, bibliotecas y demás instalaciones municipales pertinentes, para que el personal municipal conozca cuáles son sus derechos y para que otras personas que visiten nuestros espacios públicos puedan verlos. Inicialmente, además, nuestra oficina de abogados municipales dispone de una línea de atención telefónica que está supervisada, de modo que si se encuentra en un centro comunitario y un miembro del personal del centro observa que puede haber un agente presente, puede ponerse en contacto con la oficina de los abogados municipales para recibir el apoyo necesario que necesite, de modo que podamos proteger a las personas que utilizan nuestros espacios públicos. Como concejal que soy, quería recordárselo a los miembros del público. Por favor, no perturben el desarrollo ordenado de esta sesión, continuando con sus intervenciones desde el público. Están infringiendo el capítulo 1 del reglamento del ayuntamiento, y si persisten, se les ordenará que abandonen la sesión. Gracias. A partir de ahora, ofreceremos cursos de formación sobre derechos al personal municipal, con un almuerzo patrocinado. La participación será totalmente voluntaria, pero el administrador municipal enviará una invitación a los más de 5,000 empleados municipales. Los concejales y yo les recibiremos en el South Center y en el centro de la ciudad y el zona norte. De este modo, todos los empleados tendrán la oportunidad de recibir formación. Colaboraciones con la comunidad. También incluimos una lista de recomendaciones sobre otras organizaciones gubernamentales. Y ya sabe lo que las organizaciones sin ánimo de lucro pueden hacer para poder participar en Hali en este ámbito. Y eso significa, ya sabe. Protocolos en el lugar de trabajo, directrices para la protección de los trabajadores, campañas de recaudación de fondos para las increíbles organizaciones sin ánimo de lucro que realizan esta labor, líderes religiosos que mantienen la paz y garantizan la seguridad de las personas, y conocer sus derechos. Formación, asistencia jurídica. Ya sabe, mostrar respeto, ofrecer currículos, colocar carteles en señal de solidaridad para garantizar que las personas sepan que sus negocios son espacios seguros. No podemos exigir que todo el mundo participe, pero sí podemos proporcionarles los recursos y un lugar al que acudir para obtener información. Y eso implica también aprovechar los recursos disponibles. Nosotros, la ciudad. Ustedes han destinado $500,000 a la red de atención sobre el terreno y, cuando la gente llama, puede que lo hagan desde Citrus Heights, Folsom o Elk Grove, por lo que es importante que trabajemos juntos como región de Sacramento, junto con nuestro distrito. Las oficinas, las cámaras de comercio, los sindicatos, las asociaciones, las organizaciones religiosas, los líderes comunitarios, las escuelas, el ámbito académico y el sector sanitario. Todos tienen un papel que desempeñar. El concejal ha impulsado la creación de una respuesta municipal en el marco de la planificación de escenarios para que el administrador municipal desarrolle protocolos y colaboraciones con los concejales y el personal municipal, así como con el propio ayuntamiento, ya que recibimos mensajes de texto de la comunidad cuando ocurre algo y necesitamos poder verificarlo, ya se trate de hielo o no, o de lo que sea, para asegurarnos de que también proporcionamos información precisa a los residentes. El administrador municipal creará este sistema de respuesta por niveles para nosotros, en el marco de la sección 5 sobre rendición de cuentas y transparencia. Cualquier miembro del personal municipal que incumpla las políticas de inmigración de la ciudad estará sujeto a una revisión por parte del administrador municipal. Contamos con unos cuantos empleados, son 6 en total, y entre ellos hay agentes encargados de la aplicación de la ley, nuestros agentes de la policía municipal. Nuestro administrador municipal está a cargo de todos los empleados de la ciudad de Sacramento. Por lo tanto, ella tiene la competencia y, como usted sabe, la autoridad necesaria para dirigir la ciudad, para que el personal lleve a cabo esta tarea y, en caso de que no se cumplan las normas, también para determinar los pasos a seguir. Nos hemos comprometido a celebrar reuniones trimestrales con los defensores. En este ámbito, ya que mi consejo ha señalado que se trata de un documento vivo y que las cosas cambian rápidamente, por lo que debemos asegurarnos de poder comunicarnos sobre estas cuestiones, además de establecer indicadores de éxito y resultados, y compartir información actualizada y contrastada con la red sobre el terreno. La sección 6 trata del directorio de recursos y los recursos para la elaboración de informes. Bueno, en definitiva, tenemos que colaborar con nuestros socios del condado, con el gobierno estatal y con nuestros representantes en el Congreso, quienes día tras día votan en el Congreso, donde pueden defendernos directamente y hacer valer nuestros intereses. Por eso, solo recomiendo a todos los miembros de nuestra comunidad que presten atención a lo que está sucediendo en el gobierno federal y que además utilicemos nuestras voces de forma colectiva para abogar por un país más seguro para nosotros. Lo que Trump y su administración están haciendo sigue siendo inconstitucional y tenemos que luchar por nosotros mismos. Por eso quiero recordar y mencionar a muchas de las organizaciones comunitarias y también quiero dar las gracias al personal municipal por colaborar con nosotros dentro de los límites de la administración pública y de lo que se nos permite y no se nos permite hacer. Así que desde la oficina de los abogados de la ciudad, Emilio, y desde la oficina del administrador municipal, a Consuelo y Amy, así como al antiguo jefe Lester,
quienes han trabajado mucho en este asunto. Gracias. Y luego, lo siento. A continuación, daremos paso a los comentarios del público. Y, a continuación, responderemos a todas las preguntas dirigidas al personal municipal. Gracias. Gracias, miembros del Consejo, y gracias por su liderazgo y por impulsar este asunto. Y ahora pasaremos a los comentarios del público. Todos podrán aportar más comentarios más adelante. Gracias. Yo, 25. Interviene Priya. Alexandria, Australia. Francis Liana Mays. No duden en colocarse en la fila del centro. Si lo desean, pueden volver a hacerlo. Praya, Alexandria. Francis. Liana. Lo siento. De acuerdo. Gracias. Miembros del Ayuntamiento de High. Me llamo y soy miembro de la comunidad de Sacramento. Es decepcionante que este plan de acción no sea más que una versión diluida de lo que la coalición unida de organizaciones comunitarias lleva meses proponiendo al ayuntamiento. El ayuntamiento debe seguir trabajando en la redacción y en el refuerzo de este punto para proteger a la comunidad de inmigrantes de Sacramento y marcar un rumbo más firme. Para que sirva verdaderamente como un documento vivo, Sacramento necesita una política general que oriente toda la colaboración y las alianzas interinstitucionales en materia de aplicación de la ley, con el fin de garantizar que no se vulnere la visión de ciudad santuario. El administrador municipal no debería estar aplicando un plan comunitario de forma aislada. La puesta en práctica de este plan debe estar guiada por una sólida estrategia de participación comunitaria que permita recabar e incorporar las opiniones y la sabiduría de los miembros de la comunidad con experiencia de primera mano y conocimientos especializados. Dicho esto, agradezco que los concejales se hayan comprometido y sigan comprometiéndose con la comunidad en este asunto y apoyo ese esfuerzo de cara al futuro. Gracias por su atención. Alexandria. Buenas noches. Me llamo Alexander Estrella, soy residente y colaboro con el Centro de Políticas de Inmigración de California en este asunto. Este asunto me preocupa porque sé lo rápido que se rompe la confianza en el gobierno local cuando las protecciones no están claras o no logran garantizar una seguridad significativa a las comunidades de inmigrantes. Agradezco los esfuerzos del ayuntamiento por reforzar las protecciones para los inmigrantes, tanto a través del Plan de Acción Comunitario en materia de inmigración como de la ordenanza sobre el uso de los bienes municipales. No obstante, el ayuntamiento concederá un aplazamiento en ambos asuntos y colaborará con los miembros de la comunidad para reforzarlos antes de su aprobación. El Plan de Acción Comunitario en materia de inmigración se limita en gran medida a reiterar las políticas existentes del Departamento de Policía y de las organizaciones comunitarias, sin proporcionar recursos suficientes, objetivos cuantificables ni mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos y requisitos de presentación de informes de auditoría, medidas de cumplimiento y una supervisión efectiva. Dejar demasiadas competencias en manos del administrador municipal, al tiempo que se hace muy poco por ampliar las protecciones más allá de la legislación vigente, e incluir además las inversiones que los miembros de la comunidad han solicitado de forma reiterada, entre ellas el apoyo a la respuesta ante emergencias y la prevención de desahucios, servicios y financiación específica para toda la red de forma similar, mientras que la ordenanza municipal sobre bienes inmuebles prohibía el uso de bienes inmuebles municipales no públicos para actividades de control de inmigración. Esto no es suficiente para desvincular por completo a la ciudad de las medidas federales de control de inmigración. La ordenanza carece de mecanismos claros de aplicación, supervisión, disposiciones sobre responsabilidad y consecuencias en caso de incumplimiento. Sin ello, los miembros de la comunidad no pueden confiar en que estas protecciones se respeten en la práctica. Sacramento se reserva el derecho a adoptar políticas que vayan más allá de las declaraciones de intenciones y proporcionen protecciones y una rendición de cuentas significativa. La rendición de cuentas y las inversiones reales en las comunidades de inmigrantes, así como el respeto por parte del Consejo a la solicitud de aplazamiento de ambos puntos, y la colaboración con los miembros de la comunidad para reforzar estas propuestas. Gracias. Francis es nuestro siguiente orador y, a continuación, Liana. Francis, comencemos simplemente con el término comunidad. Ignora las aportaciones de la comunidad en materia de inmigración y no hace nada nuevo para proteger legalmente ni proporcionar financiación adicional que respalde de forma tangible a nuestra comunidad de inmigrantes. De hecho, carece de cualquier tipo de acción proactiva y de plan. No veo ningún plan aquí y no confío en que se elabore uno sin una mayor participación de la comunidad. No apoyamos esta política en un distrito en el que las aportaciones de su falso proceso de participación comunitaria de esa semana nos han costado meses de nuestro tiempo y esfuerzo. Llevamos aquí desde noviembre expresando nuestras preocupaciones sobre el historial de intercambio de datos, el uso de tecnología de vigilancia y la participación en grupos de trabajo federales. La respuesta genérica es el cumplimiento de la ley SB 4 y la no divulgación de datos para fines de inmigración. Y eso es como saben, se planteó a las 2 de la tarde. La policía afirmó que se ajustaba a la legislación estatal y local sobre ciudades santuario, y a continuación admitió directamente
que el centro de fusión participa en el intercambio de datos con el FBI. ¿Van a hacer algo al respecto? No. El administrador municipal principal intentó ocultar este punto en el orden del día de consentimiento. Usted es cómplice de ello y, no sé, tenía que continuar. Todo lo que necesita saber está ahí. Y debe saber que hemos exigido que rescinda cualquier acuerdo existente con SAC y el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo. Pero el concejal Talamontes impidió que esto se incluyera en el plan de acción comunitario con el falso pretexto de que no restaría recursos a la lucha contra la trata de personas. No hay pruebas ni documentación que respalden eso, y usted mismo lo ha dicho. Usted no es capaz de leer ni comprender esa política. Simplemente sus vidas y lo que está en juego son cada vez más importantes. Esta estrategia se está utilizando en todo el país para detener y acusar a los manifestantes contra el índice de terrorismo interno. Y a usted no le importa. La semana pasada, en Minnesota, se detuvo a los organizadores. Hoy, en Texas, se ha condenado a manifestantes a 100 años de prisión. ¿Le importa? Le estoy muy agradecido por ello y por que vayan a hacer algo al respecto, porque es ridículo y ustedes son cómplices de nuestro gobierno federal fascista. La siguiente oradora es Liana de Maíz y a continuación, Tim Arsenault. Soy yo otra vez, Kevin. ¿Qué tal le va? Sí, esta vez va a escuchar. Vamos a estar pendientes del reloj. Gracias por su atención. Le agradezco mucho que preste atención de verdad, porque en realidad no lo hace y tengo muchas fotos que lo demuestran. Estoy muy tenso. Oh, adelante, siga con su trabajo. Pez de mierda. ¿Qué tal si escuchas de una vez a la jodida comunidad? ¿Quién les está diciendo que este plan de acción comunitario de mierda no sirve para una mierda? La policía está deteniendo a gente a diestro y siniestro, incluyéndome a mí, por protestar contra los manifestantes que están aquí. Nos utilizan y luego nos detiene la policía. Los agentes de ICE llaman a la policía para que intervenga, esta acude y se pone en nuestra contra. Eso es connivencia. Ustedes están apoyando eso. No están apoyando a la comunidad, esa comunidad a la que dicen apoyar, joder. Este plan de acción comunitario en materia de inmigración es una puta mierda y tienen que hacer su puto trabajo. No me importa si a alguien le molesta la palabra joder, porque no debería importarle eso cuando la gente se está muriendo. Y ustedes llaman a esto un documento vivo. Pero les importa un carajo lo que le está pasando a la gente. Es hora de que les importe un carajo su jodida comunidad y dejen de fingir. Haga algo que importe. No se quede ahí sentado sin hacer nada. Oh, estoy tan orgulloso de este plan de acción comunitario, cuando ya se lo hemos dicho. No es bueno. Las personas en las que está pensando para que le ayuden a elaborarlo le están tomando el pelo. Está jodido, así que quizás sea mejor no hacerlo, joder. Eso es una idea, ¿no? Lo sé, es una idea impactante. Pero podría hacer su trabajo. Deja de hacer ruido, Tim. Arsino. Maeston Tim Arsino, Kimora Temblis. Ayuntamiento. Mi nombre forma parte de la Red de Liberación Estadounidense. Este proceso comenzó con una carta. Veo que algunos de ustedes están leyendo la carta en este momento, que les entregamos ayer. Nos reunimos con ustedes. Tuvimos 3 reuniones. Hemos elaborado conjuntamente un plan. Y sé que la elaboración de políticas es un proceso de debate, es un análisis minucioso, es ir descifrando las cosas, lo que funciona para la comunidad y lo que las comunidades les transmiten. Esto no es suficiente, hay que seguir trabajando en ello. Esto no es suficiente. Le hemos planteado cuestiones muy concretas y me alegra que Maple y los concejales vayan a trabajar en esa paz, pero es necesario que se elimine esa política sobre la supervisión del SAC. Esto hace que el sistema sea disfuncional. Esto, junto con otras muchas cosas relacionadas con esta política, hace que el sistema sea disfuncional. Lo hemos solicitado específicamente en varias ocasiones. Así figuraba en la política. Se ha eliminado. Se ha eliminado. ¿Se han eliminado esos datos? La política de conservación de datos del sistema de lectura automática de matrículas del Departamento de Policía de Sacramento debe reducirse de varios años a 30 días, tal y como figuraba en la política. Ya no figura en ella. Se está suavizando. Se trata de una cuestión de responsabilidad ante la comunidad. Necesitamos ese compromiso con el administrador municipal. Necesitamos esa co-creación. Necesitamos ese codesarrollo. Hay tantos aspectos relacionados con esto que llevamos meses trabajando en ello por usted. Adjuntamos a esta carta nuestra carta anterior. La enviamos, en respuesta a esa serie de reuniones en las que surgieron tantas preguntas sobre cuáles son los obstáculos. En concreto, cuáles son las carencias, qué se necesita para subsanarlas.
y ninguna de esa información figura en el informe del personal sobre este punto. Les pedimos que plantearan esas preguntas. Espero que lo haga cuando le toque plantear estas cuestiones al ayuntamiento. Personal para que rindan cuentas. Los siguientes oradores son Tim Arsenault, después Kim Aora y, a continuación, Cam Bliss. De acuerdo. Mi nombre. Tim Sacramento. He vivido aquí la mayor parte de mi vida. Solo estoy aquí para ser una de las muchas voces. Para expresar mi descontento con el enfoque actual del ayuntamiento a la hora de lidiar con el IS y su falta de protección hacia los inmigrantes y las personas más vulnerables de nuestras comunidades. Lo que pedimos es lo que ya se ha expresado anteriormente, una ordenanza, un texto jurídicamente vinculante que regule la forma en que las fuerzas del orden van a colaborar con el IS de manera que realmente proteja a las personas de estas comunidades, porque la realidad es que esta resolución, al no ser jurídicamente vinculante, cuando no existe esa rendición de cuentas, en realidad no es más que teatro político, ¿verdad? Es una forma de complacer a la gente, ¿verdad? Nos levantamos para el reconocimiento de la tierra. Eso es importante cuando se desempeña su labor de proteger a las personas de color en la tierra y en el presente. Y, para ser sinceros, nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Al igual que la gente de aquí, que en realidad quiere un cambio real y tangible. Nos damos cuenta de que son tonterías. Nos damos cuenta de que es toda una farsa. O sí, un espectáculo de fachada. Queremos algo que se pueda llevar a la práctica. Queremos una rendición de cuentas real. Estamos hartos de escuchar. Sí, nos importa esta comunidad. Nos preocupamos por los inmigrantes. Cuando nada de eso se refleja realmente en los hechos. Eso es lo que les importa a los votantes. Eso es lo que les mueve. Y hasta que eso ocurra, seguiremos aquí. Vamos a ser molestos. Detener a los manifestantes no va a cambiar nada. La resistencia va a continuar, así que cualquier miedo o inquietud que esté impidiendo que se apruebe esta ordenanza no va a servir de nada, porque nunca vamos a ir. Hay caos y desorden, y estamos hartos de ello. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, viendo cómo nuestros vecinos y nuestros seres queridos sufren la violencia. Y da igual si hay gente o no, la resistencia no va a cesar. Por lo tanto, lo que debe suceder es algo que sea legalmente vinculante y que implique rendir cuentas, porque lucharemos por sobrevivir de una forma u otra. Gracias. Ponentes. Memoria. Kim Maria Khan. Bliss. Los Dons. Marcelina y AJ Albano. Hola a todos. Me llamo Kimi Ora y estoy aquí para leer un comentario de una amiga mía que no podría estar aquí porque, bueno, su marido teme que, según ella, yo vaya a por ella. Así que solo para que reflexionen sobre esa situación y en qué momento de la historia nos encontramos. Nunca pensé que vería que esto sucediera aquí. Pero, en fin, lo que ella dice es, estimado Mayer y ayuntamiento. Lo que se ha estado haciendo en nuestras comunidades de todo Estados Unidos es inmoral e ilegal. Cuando termine este reinado del terror, los autores de actos racistas e ilegales contra nuestros ciudadanos, los titulares de la tarjeta verde y los inmigrantes que tanto nos ayudaron durante la pandemia de COVID y que a menudo desempeñaron un papel fundamental como trabajadores, serán llevados ante la justicia. Nuestra Constitución y la Carta de Derechos especifican los derechos de todos en este país a un proceso justo. Les ruego que se mantengan del lado correcto de la historia y la justicia, y que no permitan que el saco choque con el hielo en materia de terrorismo. Vecinos, nuestros refugiados, nuestros cuidadores infantiles, nuestros constructores, nuestros trabajadores sanitarios, nuestros trabajadores agrícolas, y todos aquellos a quienes necesitamos desesperadamente, diciendo no a hombres racistas enmascarados. ¿Qué está pasando aquí? Estoy leyendo. Esto es, en realidad, ya sabe. Parece que en coches camuflados con armas letales y el corazón lleno de odio. Y en cualquier otro país. A estos se les llamaría escuadrones de la muerte. No podemos colaborar con el ICE, que vulnera nuestros derechos a la privacidad y al acceso a un proceso judicial justo, en el que no se condene realmente a decenas de miles, supongo, de detenidos a sentencias de deportación masiva. Nosotros no debemos compartir la información de que disponemos con el ICE. Debemos unirnos contra el odio, reconocer que nuestros inmigrantes son parte de nuestra familia, fortalecer nuestra democracia y actuar con amor, bondad y claridad, recordando que todos formamos parte de una misma familia, la raza humana.
Usted tiene el poder de hacerlo. Así es, ya lo sabe. Es cierto. Gracias. El altavoz está encendido. No veo a Kiana de Downs. Tras los Downs intervienen Marcelina, AJ Albano y Marisha McClune. Para simplificar las cosas. Esta ordenanza no presenta ninguna medida ejecutable en absoluto, ¿eh? Es un hecho que se menciona explícitamente que puede utilizarse como fundamento de responsabilidad frente al ayuntamiento. Así que nadie podrá verle si no la tiene, por lo que no hay nada ahí sobre lo que habrá. Lo que se incluirá en las directrices de la administradora municipal o en lo que sea que ella vaya a publicar. La resolución en la que se basa esto ya era una respuesta a lo que la comunidad les estaba pidiendo a todos ustedes. Una cosa, ustedes, los electores, disculpe, es que están exigiendo rendición de cuentas y, en lugar de escucharles, han trasladado esa responsabilidad a la administradora municipal. Quien no está sujeto a ninguna supervisión civil. Si aprueban esta ordenanza tal y como está, todo Sacramento sabrá que les preocupa más, francamente, sumar puntos políticos sobre el papel que hacer su jodido trabajo. Y tienen que volver a empezar desde cero e incorporar las opiniones de la comunidad. La comunidad está a su disposición. Tenemos que seguir adelante con ambas cosas. No las apruebe tal cual, no se le tachará de estafador. Puntos negativos. A continuación, los aspectos negativos. De acuerdo. Disculpe, soy Marcelina Aiko Albano. A todos, Marcelina del Comité de Inmigración. Y esto se va a tratar hoy. Llevamos meses explicándoles lo que quiere la comunidad, y ya está incluido. Se tratarán estas tres cuestiones. Más financiación para los servicios jurídicos a inmigrantes, que el Departamento de Policía de Sacramento, SACPD, lidere el grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo y que se impongan sanciones reales a quienes incumplan las resoluciones de santuario. Contamos con fondos para los servicios a inmigrantes que se están destinando a cientos de puestos del Departamento de Policía. Con este plan de mala muerte, lo que se está diciendo es que tendrán que buscar y solicitar al Estado más financiación procedente de otras fuentes. También quiero aprovechar para calificar eso de emocionante. El grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo fue disuelto unilateralmente por la concejala Talamontes, quien denunció que rezaría recursos a la lucha contra la trata de menores sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones. Por eso quiero decirle que exagera como una mujer blanca y que algunos podrían llamarla Karen. Usted es un traficante para su gente. Es una deshonra para usted. Deje de proporcionar recursos a los verdaderos traficantes de mujeres, que son los de GICE. Le llamaría la atención, pero usted no acude a las reuniones. Así que esto, en realidad, no es más que una forma de ganar puntos para usted. AJ. Sacramento. Otra presentación sobre un plan de acción comunitario y otra sala llena de miembros de la comunidad que se sienten excluidos. Todo esto empezó con la carta. De hecho, eso fue lo que me llevó a involucrarme en todo esto. Leí esa carta. Vi el potencial de reforzar nuestras políticas para fortalecer las protecciones de nuestra comunidad de inmigrantes, para reforzar las protecciones de nuestros centros, que salen a la comunidad y se movilizan para expresar nuestro apoyo, y lo único que ha ocurrido es que se ha retrasado y diluido la evaluación de los mecanismos significativos de rendición de cuentas y aplicación de la ley que ustedes nos proporcionaron. Nosotros hemos estado solicitando una ordenanza y a continuación ustedes nos la han proporcionado. ¿Qué es lo que técnicamente recoge la ordenanza? Pero la razón por la que solicitamos una ordenanza es por motivos de rendición de cuentas y de aplicación de la ley. Y la única indicación y la única mención a la aplicación de la ley es la aplicación de la ley, sin derecho de acción privada. Este capítulo no establece ni constituye la base de responsabilidad alguna por parte del ayuntamiento, ni de ningún departamento, organismo, funcionario o empleado municipal, ni tampoco establece un derecho de acción privada contra el ayuntamiento, ni contra ningún miembro del personal municipal. Eso es todo lo que ha abordado cuando le estamos solicitando una ordenanza. Eso es lo que usted ha presentado. Es como si intentara demostrarnos que una ordenanza es tan poco informativa y tan poco sujeta a rendición de cuentas como una resolución. ¡Qué insulto! ¡Qué ofensa! ¡Qué estupidez! ¿Cree usted que somos así? ¿Es eso lo que piensa? ¿Somos estúpidos o es que simplemente no le importa? Tenemos que volver a lo que decía inicialmente esa carta. Esto aún no está listo para seguir adelante. Tiene que continuar con ambas cosas y volver a esas cartas. Gracias por sus comentarios. Marisa McCune es nuestro siguiente ponente. Después, Randy y a continuación, Omar Guerrero.
Claudia Ríos Manso. Marisa McCune. Nunca he hecho esto antes. Soy empleada de contabilidad, miembro de la comunidad, organizadora comunitaria y manifestante. En realidad, estoy aquí para aportar un poco de perspectiva sobre lo que está ocurriendo realmente en la oficina de campo de la comisaría de John Moss. La policía de Sacramento colabora habitualmente con el ICE y detiene a manifestantes en el edificio y en sus alrededores, desviando la atención de los manifestantes para que podamos desplazar los convoyes y transportar los vehículos destinados a las caravanas y las redadas. Sí lo son. Por supuesto, la policía está utilizando bienes de propiedad municipal para ello. Son empleados municipales. Por lo tanto, constituyen un recurso y están acosando. No solo acosan a los manifestantes, sino que están ayudando activamente a Hayes, ya que están trabajando dentro y fuera de las instalaciones de Hayes. Tenemos derecho a la libertad de expresión. Tenemos derecho a manifestarnos. Necesitamos formación para los agentes. Necesitamos formación sobre prejuicios raciales para los agentes. Debemos poner fin a las detenciones sin motivo justificado y debemos acabar con la discriminación racial. Hubo 28 personas a las que un agente arrastró a mi amigo por la calle. Un agente arrastró a mi amigo por la calle 20 con su coche. Llamé al 911 para que Zach nunca volverá a hacerlo. Se han ganado mi desconfianza. Gracias por sus comentarios. La siguiente persona en intervenir es Randy. Randy, luego Omar y Claudia Anne-Marie. Randy Gottlieb, terapeuta colegiada especializada en traumas. Y creo que está claro que el plan de acción, tal y como está redactado actualmente, no es suficiente para protegernos. El plan de acción para la comunidad inmigrante, tal y como está redactado actualmente, no respalda a Sacramento como ciudad santuario. El plan de acción actual está repleto de buenas palabras, pero carece de contenido. El plan de acción que se presenta hoy ante el ayuntamiento no incluye las disposiciones específicas que han sido recomendadas una y otra vez por una amplia coalición de organizaciones con mayor experiencia y conocimientos en materia de protección. ¿A quién proteger? A la comunidad inmigrante de las detenciones ilegales y violentas de ICE. No lo aprueben tal y como está redactado. Tómense su tiempo. Siga añadiendo el texto concreto que sea suficiente para poner en práctica lo que usted afirma que son sus valores. Usted dice que eso es lo que quiere hacer, pero no son más que palabras, si no les añade la capacidad, la serenidad y el contenido que todos los miembros de la comunidad le están transmitiendo. ¿Le gusta su estilo o no? Podemos discrepar al respecto, pero queda mucho trabajo por hacer, así que hágalo. El siguiente. Los siguientes ponentes son Omar Guerrero y Claudia Ríos Manso, y después Anne-Marie Smith. Ahora, el ser humano es ilegal, un delincuente o un invasor en tierras robadas. Aquí estamos y no nos vamos. La administración Trump, el ICE y otros funcionarios federales de inmigración sin escrúpulos tienen actualmente a nuestras comunidades como rehenes del miedo y el fascismo. Su plan de acción comunitario incluía numerosas estadísticas que apuntan a una realidad irreal. He aquí una estadística desalentadora del Consejo Americano de Inmigración.
correspondiente al mes de diciembre, desde el 25 de diciembre hasta enero. En 2026, el ICE ha detenido una media de 1.164 personas al día, lo que supone un aumento de más del 300%. Esas cifras son solo el resto, por no hablar de lo brutal que es. Brutal realidad de que estas personas detenidas inconstitucionalmente son seres humanos, madres, padres, hermanos, hermanas e hijos que han sido secuestrados injustamente de sus hogares y que están siendo torturados en campos de concentración por todo Estados Unidos sin derecho a asistencia jurídica, a un juicio justo, ni siquiera agua potable. No solo las acciones de la administración Trump son violentas, sino que además resultan ser actos de opresión documentados por vecinos que han tenido contacto con ellos, sino que afectan directamente a los ciudadanos estadounidenses, así como al propio tejido de la democracia estadounidense en múltiples niveles. Se dice que tenemos enemigos dentro de los Estados Unidos de América, y no son nuestros vecinos indocumentados los enemigos que hay dentro de los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Estaban detrás de las máscaras y sus uniformes, y entre los burócratas corruptos que ejercen su poder con avaricia y lujuria. Confío más en mi vecino indocumentado para mantener la seguridad de mi barrio que en cualquier político, pedófilo o adulador, armados y enmascarados. ¿Quiénes son ustedes para llamarnos ilegales a mí o a mi gente? Extranjeros, otra vez. Ningún ser humano es ilegal, ni un delincuente, ni un invasor en tierras robadas. Tendrán que cumplir con su deber y proteger a su comunidad. Las ponentes son Claudia Ríos Manso y Marie Scott Chantre, y el miembro de la Junta Local, Joe Ayala. Consejo. Mi nombre es Claudia Ríos Manso, coordinadora del programa del Proyecto de Migración de California. El concejal Eric Guerra presentó al inicio de esta presentación lo que nuestros socios han podido lograr gracias al apoyo de la subvención de campo, y son enormemente agradecidos por su financiación continuada para el año 2027. Más allá de las estadísticas, estas cifras reflejan las necesidades de personas y familias reales de nuestra comunidad, así como el impacto positivo y la determinación de nuestros socios para ayudar a satisfacer dichas necesidades. A pesar de todas las dificultades, hoy, junto con muchas otras organizaciones y defensores de la comunidad, instamos al ayuntamiento a que apruebe una ordenanza que respalde y garantice mayores protecciones para la comunidad inmigrante de Sacramento. La ciudad debe actuar para introducir cambios que reflejen nuestros valores y garanticen la rendición de cuentas, así como un mayor apoyo tangible a la puesta en práctica de nuestra visión compartida. Nuestros socios y líderes comunitarios se encuentran en primera línea y están comprometidos con todas las formas en que nuestra comunidad está atacada. Las recomendaciones formuladas sobre estos asuntos que afectan a la comunidad de inmigrantes no se han elaborado a la ligera, sino que se basan en un amplio conocimiento y reflejan la dedicación de esta comunidad afectada, gracias a la colaboración, al aprendizaje de otras ciudades y al recuerdo de momentos históricos que nos han llevado hasta este momento. Tengo la esperanza de que podamos seguir construyendo el mundo. Nuestra visión no se limita a nosotros mismos, sino que se extiende a quienes vendrán después de nosotros. Insto a los concejales a que sigan dando prioridad a la financiación de los servicios esenciales para las comunidades de inmigrantes. Para que estos programas y políticas puedan ponerse en práctica, no podemos ni debemos rehuir los conflictos constructivos con el fin de contribuir a avanzar hacia la justicia. Gracias. Me quedan más oradores. La siguiente es Anne-Marie, y después habrá más oradores. Anne-Marie. Me llamo Anna-Marie Smith. Vivo en el Distrito 6. He realizado una comparación entre Oakland y Sacramento-Oakland. Esto nos demuestra que es posible aplicar una política mucho más rigurosa. Ambas ciudades llevan años aplicando políticas de ciudad santuario, pero la de Oakland es mucho más estricta, con excepciones muy limitadas y requisitos de notificación y mecanismos de aplicación muy sólidos. Además, Oakland ha abandonado el grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo del FBI, al igual que San Francisco y Portland. Sin embargo, no es el caso de Sacramento en lo que respecta a esta cuestión. El plan es mucho más débil que el de Oakland y, al comparar el plan de Sacramento con su propia ordenanza, véase el siguiente punto del orden del día. Encontramos incoherencias. La ordenanza de Sacramento permitiría el uso de todos los bienes municipales por parte del ICE, tal y como ocurre actualmente, mientras que el plan de Shack prohibiría únicamente que los bienes que se encuentran, y cito, cerca del público, sean utilizados por el top. En la página 6 de su anexo A, según el plan, la ciudad también podría arrendar sus bienes a, y cito, gobierno federal. De acuerdo, sí, es un documento vivo. Pero, por favor, asegúrenos que vamos a conseguir las enmiendas necesarias, al menos para dotar a su plan de cierta coherencia con su ordenanza actual, con todo el respeto hacia mi bank. Me preocupa el tercer marco de respuesta a emergencias. Los defensores de la comunidad
deben vigilarlo de cerca. Esto va a ser un caballo de Troya para la expansión de Shaq. Prerrogativas de la policía. Por último, me gustaría saber cómo respondería esta ciudad en caso de un despliegue masivo de la Guardia Nacional. Oakland se ha tomado el tiempo y ha invertido los recursos necesarios para averiguar cómo va a evitar recibir órdenes del ICE y de la Guardia Nacional en caso de un despliegue unilateral de esta última. Es un ejemplo que nos ofrece Oakland, una ciudad de nuestro estado. ¿Qué es lo que no se puede aprobar? Este plan ya se ha redactado. Por favor, conviértalo en un documento vivo y trabaje realmente en él. Un poco más. Gracias por sus comentarios. Su tiempo ha terminado. Nuestra siguiente ponente es Sandra, de la comunidad local. Buenas noches. Me llamo Sandra Moore. Soy miembro de la comunidad y vivo en el Distrito 6. También soy profesora en un centro de formación profesional y casi el 100% de mis alumnos son inmigrantes. Durante los últimos meses, deberían ver el terror y el estrés absolutos que muchos de ellos sufren, con el miedo de que ellos o sus familiares vayan a ser detenidos por el ICE y desaparezcan. Es absolutamente espantoso. Sin embargo, aún no ha aprobado usted esta ordenanza. Por favor, no la aprueben todavía y además, como profesor, también soy director de coro y voy a cantarle una canción. Se titula No pasa nada por cambiar de opinión. Voy a dedicar el resto de mi tiempo a cantarla, y la letra es más o menos así. No pasa nada por cambiar de opinión. Deje atrás su situación actual. No pasa nada por cambiar de opinión y puede unirse a nosotros aquí en cualquier momento. No pasa nada por cambiar de opinión. Déjelo atrás. No pasa nada por cambiar de opinión y puede unirse a nosotros, aquí en cualquier momento. Una vez más, todos. No pasa nada por cambiar de opinión. ¿Cuál es su situación actual? ¿Déjalo atrás? No pasa nada si cambia de opinión y puede unirse a nosotros aquí. Gracias por sus comentarios. Su tiempo ha terminado. Pasemos a lo siguiente. El ponente es la Junta Local, Joe Ayala, local. Gracias. Muy bien. Está aquí su jefe de policía local, también conocido como sheriff. He venido a hablarles de cómo... ¡Oh, mierda! Eso es una auténtica estafa. Esto no significa nada. ¿Qué estáis intentando conseguir? ¿Prometéis algo a los hackers en el 1002? Mi familia. ¿Les están prometiendo? Una ciudad segura. Pero no están recibiendo nada de eso en Stockton. Pero, ¿qué están planeando ustedes? A mi amigo lo arrastraron en un cruce y hablamos con Zack. La policía mantuvo una conversación con su agente. Dijeron que él preguntó por las llaves del teléfono y la cartera que había dentro del vehículo. Cree que realmente tenía esas cosas dentro del vehículo y no solo eso, sino que sigue trabajando allí y nosotros también hemos solicitado a este departamento de policía las imágenes de lo ocurrido captadas por las cámaras de la intersección. No nos han facilitado nada. Todavía no hemos recibido las imágenes. No hay transparencia alguna. En fin, se me ha olvidado qué más iba a decir. Es la primera vez que estoy aquí arriba. Pero en fin, usted es el tipo. 40 hackers. Esto no es una puta ciudad santuario. Esfuércese más. El siguiente ponente es Joe Ayala Roberts, Nick Speaker, Joe Roberts en Indigo, miembros del consejo. Mi nombre es Joe Ayala, aquí en Sacramento. Y resulta que algunos de mis clientes son inmigrantes. Por lo tanto, este tema nos afecta de manera especial. Solo pensé que era importante señalar eso.
Quizá escuchen otro punto de vista de alguien que ejerce la abogacía en la ciudad y intente, ya sabe, garantizar que la comunidad inmigrante disponga de los recursos necesarios. Por mi experiencia trabajando en la administración municipal, entiendo que la ciudad tiene ciertas limitaciones en cuanto a lo que puede hacer, ¿no? Obviamente no puede impedir que se aplique la legislación en materia de inmigración, pero sin duda puede evitar ser cómplice y colaborar, y eso es lo que hace. Existen ciertas limitaciones. Obviamente, el gobierno federal no puede obligarle a colaborar, tal y como establecen sus leyes federales. Estoy seguro de que el abogado municipal ya se lo habrá explicado. Ayer mismo se dictó una sentencia de un tribunal federal de distrito que, en cierto modo, desestimó la demanda del gobierno federal contra la ciudad de Los Ángeles por una ordenanza muy similar. Así pues, se encuentran en una posición sólida para aprobar la ordenanza, y quería abordar algunos de los comentarios que he escuchado anteriormente, con los que, en general, tiendo a estar de acuerdo en cuanto a la pasión y la orientación que han planteado muchos de los demás autores. Es solo que también comprendo algunas de las limitaciones del gobierno y lo que no se puede hacer para obstaculizar la aplicación de las leyes por parte del gobierno federal. Creo que ha dado un paso muy importante en este sentido. A continuación, me gustaría mencionar a muchos de los demás ponentes. Quizá este no sea el último paso que haya dado. Hay otras medidas adicionales que puede tomar. Y estaría encantado de ayudarle. Lo que sea. Gracias por sus comentarios. Su turno ha finalizado. Nuestro siguiente ponente es Heller Roberts. A continuación, indagó Roberts, del Distrito 5, y yo contribuimos a que se detuvieran las 5 medidas relacionadas con la ciudad santuario, a que la policía de nuestra ciudad dejara de colaborar con el ICE. Hemos tenido 3 tiroteos en Oak Park en los últimos meses. 7 vecinos se han dirigido a mí. No acuden a la policía, acuden a mí. Y ya sabe que un niño de 4 años recibió un disparo, aunque no falleció, y el incidente tuvo lugar a una manzana de mi casa. Entonces, ¿vamos a destinar recursos a proteger a las comunidades o vamos a destinar recursos a colaborar con el ICE y no solo a detener a personas, sino también a enviar a alguien al hospital con el dinero de nuestra ciudad? No hagamos eso. No gastemos el dinero de la ciudad en que la policía coopere con el ICE. Exdiputado Índigo. Me quedan 5 oradores más después de Índigo. Yurena, luego Bella, Justin Purdy y por último, Roberta Alvarado. Me llamo Índigo y estoy aquí para decirle algo. El plan de la Policía de Sacramento, entre comillas, no es ningún mecanismo de aplicación de la ley. Este documento no existe a menos que el documento de acción comunitaria, como mecanismo tangible que proporcione datos, apruebe que la Policía de Sacramento cumpla con lo establecido. Cualquier efecto será cuantificable. Además, si deciden ignorar unilateralmente los documentos, no habrá ninguna vía para emprender acciones legales contra la ciudad. A lo anterior, se suma que el documento, que no existe, recoge datos. Proporciona datos a los servicios de inmigración para eludir cualquier protección que pudiera imponerse. Al limitar la recopilación de datos a un máximo de 30 días, se reduce el daño potencial causado por el personal de inmigración y la pérdida de contratos actuales y futuros en materia de colaboración oficial y el intercambio de datos entre el Ayuntamiento de Second y el ICE. El Ayuntamiento se ha pronunciado a favor del plan que ya se ha puesto en marcha. Gracias. Eso es todo por hoy. A continuación, Roberta. Y dentro de unos meses viviré en el Distrito 4. Estos puntos se refieren a los mecanismos de aplicación y a las opciones. Las decisiones que toman en relación con las políticas municipales no están dirigidas a los vínculos reales que permiten al ICE secuestrar a nuestros vecinos. Ahora bien, los talleres sobre derechos no son suficientes. No deberían tener acceso a los lectores de matrículas, ya que no se puede controlar la forma en que se utilizan a través de las políticas. Debe producirse una eliminación total de su uso en la ciudad. El ayuntamiento debería adoptar medidas realistas dentro de este plan de acción para ir más allá de los acuerdos contractuales que los miembros del PDE pueden eludir fácilmente,
tal y como han hecho en el pasado. Lo mínimo es reducir el límite de retención de datos, algo que no se menciona en este plan. Además, la participación continuada de los PDS del SAC en el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo supone un vínculo económico y político, ya que los contratos son vínculos políticos y económicos. La política no elimina los contratos, no impide que la ciudad proceda a detener a ciudadanos, a expulsar a vecinos y a maltratar brutalmente a nuestros manifestantes. Deje de lado deliberadamente esta nada que esto representa y comience a trabajar en planes de acción para abordar las conexiones económicas que usted ha establecido a través de estos contratos con estas empresas y los grupos de trabajo federales. El plan Sign Up para que se larguen. El plan Sign Up para rescindir sus contratos con Exxon. No aprueben estos planes vacíos y sin sentido. Gracias. Presidente. Justin Purdy, tras Bella Roberta en Marbella. Hola, me llamo Isabela. Justin Purdy. Y estoy aquí para hablar de la comunidad LGTB. Bueno, son geniales y ya sabe, van en contra de, ya sabe, el género y esas cosas. Y luego está la GeForce, que es la mejor. ¿Quién está detrás de todo esto y causando todos estos quebraderos de cabeza y lo que sea que esté haciendo Trump en materia de construcción? No lo sabemos, pero yo pienso así. Esto es lo que hay, ¿no? He visto cómo drogaban a mis manifestantes. He visto la tierra en las noticias más aterradoras. Lo que ustedes están viendo es a un nativo americano. ¿Quién fue el primero en llegar aquí? Lamento tener que decírselo, pero mi abuela se llama, no sé si lo saben, pero Isabella Bishop es el nombre de mi madre. Sigue conmigo, pero su nombre era Brenda Bishop, Brian Allen Bishop. El que la policía, antes de llevársela a la cárcel central, se llevó a mi abuela en Hilton. La lucha por los derechos de las mujeres y las protestas. Al principio se trataba solo de los derechos de las mujeres, y de repente pasó a ser por nuestra piel o por el color de nuestra piel. ¿Y usted cree que eso tiene gracia? No lo es. Tiene que hacer su trabajo, porque al parecer están violando, están matando. Por Dios, ya basta con esto. Son como coches de choque andantes. Yo los llamo coches de choque. ¿A quién le importa lo que sea si me han atropellado en mi día? Así que ¿sabe qué? No voy a caer en esta trampa, porque fíjese en él, en mi ciudad natal, California. Tienen que esforzarse un poco más, porque nací y crecí en la ciudad de Sacramento, California. Honey Grove, Twin Cities Road. X Speakers, Roberta. Roberta entonces, Marbella. Roberta Alvarado. Hoy no estoy aquí por motivos de trabajo. Lo hago a título personal, así que no represento a nadie más que a mí mismo. Pero, les pido que vuelvan a ello y sigan trabajando en este asunto. Sé que esto, por supuesto, es un ataque contra los inmigrantes. Y además es algo más que eso. Se trata de cualquier persona que no sea blanca o de nuestros aliados blancos. A quienes les importa la comunidad, y por eso la gente piensa que la violencia se limita a ciertos ámbitos, de modo que todos se preocupan únicamente por si les afecta a ellos o no. Pero la violencia no se limita claramente a unos límites. Se extiende, y la ciudad debe protegernos de estas personas que están llenas de odio. Tienen una sed insaciable de violencia, son peligrosamente apáticos, y deambulan por nuestras calles a la casa de cualquiera que no sea blanco, y ahora se les ha dado una palmada en la espalda. Este tipo de personas siempre han existido, pero ahora se han reunido y se les ha otorgado una placa, por lo que se les está dando una palmada en la espalda para que puedan llevar a cabo sus fantasías violentas sin sufrir ninguna consecuencia. Los centros son su terreno de juego. Lo que me preocupa, por supuesto, es que vayan a seguir por aquí durante un siglo. ¿Y cómo influye eso y qué consecuencias tiene? ¿Cómo se va a garantizar nuestra seguridad? Pero también me preocupo por mis hijas. Me da miedo que se conviertan en el blanco de sus ataques y que las violen. Me da miedo que mis pequeñas sean víctimas de la trata de personas. Y esto no es una exageración. Sabemos que en esos centros tienen a nuestros bebés y a nuestros hijos. Y sabemos que estas personas son violadores, pedófilos y asesinos, y que la policía no es de fiar. No nos han demostrado que sean diferentes. Así que no sé dónde está el límite en cuanto a su actuación,
porque incluso a mi edad y con todo lo que tengo, no me siento segura. La policía podría ser la siguiente en actuar contra nosotros. La persona que habla es Marbella. Buenas noches, soy inmigrante y soy mexicana. Estoy aquí en Marbella Sala en calidad de presidenta de la Asociación de Vecinos de Garland Northgate y del Distrito 3. Y, en primer lugar, quiero, y sé que no voy a conseguir ambas cosas, pero tengo que decir lo que tengo que decir. Quiero dar las gracias, especialmente al teniente de alcalde Talamantes. Estuve presente en las 3 reuniones y pude comprobar lo mucho que se esforzó por escuchar a la comunidad. No estoy de acuerdo con todos ustedes en que ella no escuchara a la comunidad, porque sí lo hizo. Contaba con su equipo. El alcalde, su equipo, los concejales, tanto hombres como mujeres, y su equipo. Y en esas reuniones también estaba presente el abogado municipal, que ofrecía, sí, eso es posible. No, eso no es posible. Y yo pensé que fue una participación muy bien llevada a cabo, y la comunidad estaba... Ella escuchaba a la comunidad, tomaba notas, volvía con borradores e incorporaba las sugerencias. No es perfecto. Pero, como dijo la concejala, es un documento en constante evolución. No quiero esperar otros 3 meses para obtener algo que sea absolutamente perfecto. Aprobémoslo, como ordenanza. Dejemos que la ciudad... Dejemos que hable, quizá para decir lo mismo que yo. Tengo derecho a expresarme. No me dejo llevar por el pensamiento de grupo, ¿de acuerdo? Así que voy a expresar mi opinión y a aprobarla. Es mejor que nada. Que se encargue el administrador municipal. Haga lo que pueda y vuelva a informarnos. Es un documento vivo. Es mejor así. Y puedo decirles que el concejal Price vino a Garland Northgate. El 9,6% de esa comunidad son latinos y mexicanos. Y les gusta el plan. Dijeron que es estupendo. Se lo agradecemos. Están haciendo algo. Es algo. No lo es todo. Pero es algo y es mejor. Y puedo decirles ahora mismo que, si no lo aprueban en este momento, gracias por sus comentarios. Su tiempo se ha agotado. Me queda más ponente. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Basta ya. Gracias. Siguiente orador. Cuestión de orden. Una cosa es que usted nos falte al respeto como alcalde y como concejales, pero otra muy distinta es faltar al respeto a otro residente. Por favor, mantenga un poco de decoro en la sala del ayuntamiento. De lo contrario, señor secretario, ¿podríamos pasar lista y desalojar la sala? Quiero recordarles a nuestros invitados como que... Por favor, no perturben el desarrollo ordenado de esta sesión al seguir interviniendo desde el público. Están infringiendo el capítulo 5, sección 1 del reglamento de procedimiento del ayuntamiento. Si continúa, le ordenaré que abandone la sesión. ¿Lo entiende? Gracias. Tengo a los oradores anteriores. Se han entregado las hojas de inscripción en el vestíbulo. Jerry Eaton y Shelley. Buenos días. Me llamo Angel. Director filipino. De acuerdo. Filipino. Su objetivo es tender puentes más sólidos de apoyo, acceso y defensa para los trabajadores filipinos, las personas mayores y sus familias en el condado de Sacramento. Se ofrece en inglés y tagalo. Los miembros del Consejo de Liderazgo del Distrito 5 y los residentes están trabajando en este tema tan importante, y nos complace haber estado presentes desde el inicio. 3 reuniones no son suficientes para afirmar que el plan de acción está listo para su aprobación. Este plan de acción es una versión elaborada por la Coalición Unida de Organizaciones Comunitarias. Lleva meses transmitiendo sus opiniones al ayuntamiento. Un ejemplo es la necesidad de reforzar la protección de los inmigrantes que han sido detenidos y que son el sustento de sus familias. ¿Cómo va a garantizar el ayuntamiento que sus familias no se vean afectadas? ¿Y cómo vamos a garantizar que los empleadores de los trabajadores inmigrantes no utilicen su situación migratoria para infundirles miedo ni para acosarles de forma continuada? Además, el último gobierno federal nos ha impuesto reuniones trimestrales, lo que supone un intervalo demasiado largo para atender sus necesidades de ser mensuales o incluso semanales.
no se limite a aprobar esto como si fuera un mero trámite. Solicitamos un aplazamiento para seguir trabajando en la redacción y reforzar este punto con el fin de proteger a la comunidad inmigrante y establecer una orientación más firme. Gracias. Siguiente. Oradores: Jerry Cruz, coordinador de relaciones con la comunidad filipina. Continúe con el debate con la comunidad con la que se ha estado reuniendo durante el último año, especialmente con aquella que lleva meses reuniéndose con los funcionarios municipales para aprobar una resolución sobre los planes de migración de la comunidad, pero esta propuesta actual no aborda las realidades y las experiencias a las que se han enfrentado nuestras comunidades durante el último año. Hemos estado aquí hablando con todos ustedes en el ayuntamiento e incluso en reuniones de la coalición, contando las historias de nuestras comunidades y las de nuestro personal, en el marco de nuestras demandas de cambio y rendición de cuentas. Y con este punto del orden del día y esta propuesta, resolución que se presenta a continuación, en el marco de nuestro diálogo como comunidad y como coalición, así como con sus electores. Sí, el CEAP se encargará de que el gestor estatal ponga en práctica el plan. Pero, ¿qué pasa con las personas que llevan semanas y meses dialogando con todos ustedes? Espero que, en defensa de la comunidad inmigrante, puedan optar por volver a colaborar con la comunidad para desarrollar un plan de acción comunitario más sólido y completo que realmente cuente con las aportaciones de la comunidad. A continuación, tienen la palabra los siguientes oradores. Ethan. Mi nombre es Ethan Julián Zamora, coordinador de divulgación del Ayuntamiento de Filipinas. Las numerosas historias y recomendaciones de las organizaciones que prestan servicio a los inmigrantes, de los defensores y de miembros de la comunidad como yo mismo, hacen que este plan de acción se ajuste en cierta medida a esa visión colectiva y suponga una oportunidad significativa para establecer previsiones significativas para la comunidad inmigrante de nuestras ciudades. Nuestros vecinos inmigrantes y seres queridos no pueden limitarse a depender de planes de acción fragmentados. La ciudad debe adoptar un enfoque integral que sea claro y asequible, y que cuente con la colaboración de todos los organismos interinstitucionales y las fuerzas del orden, así como de cualquier otro. Las estrategias de aplicación deben incluir una estructura de supervisión comunitaria y oportunidades para la participación ciudadana a fin de garantizar que las experiencias y recomendaciones de nuestra comunidad se reflejen, en última instancia, en esta política. Si el compromiso de Sacramento de ser una ciudad santuario se traduce en un plan de acción, este no solo será aprobado, sino también reforzado mediante debates continuos con las propias personas, cuyos medios de vida se han visto y seguirán viéndose afectados como consecuencia de nuestro deficiente sistema de inmigración y de la actuación de las fuerzas del orden. Así pues, muchas gracias. Seremos los últimos en intervenir en este turno. Me llamo Charlene, soy de Corpus Christi y formo parte del movimiento de migrantes. Somos filipinos. La comunidad filipina de Sacramento cuenta con una población de 1,000 personas. Parte de nuestro trabajo consiste en proteger a los filipinos de la ciudad, a los migrantes filipinos, especialmente a nuestra comunidad indocumentada, que se enfrenta a ataques despiadados contra los migrantes bajo la administración de Trump. Esto incluye mostrar nuestra solidaridad con otras comunidades migrantes de nuestra ciudad y unirnos para mostrar nuestro apoyo a la Red de Liberación Asiático-Estadounidense con el fin de lograr una acción más firme contra el ICE y las personas detenidas por este organismo en nuestra ciudad, especialmente para apoyar a las familias que viven con el temor a los continuos ataques del ICE, así como a los migrantes que se enfrentan a la Operación Familias mientras trabajan para llegar a fin de mes. Y no se trata solo de nuestra tarea de exigir responsabilidades al gobierno de los Estados Unidos y a los gobiernos de los países de donde proceden muchos migrantes filipinos, pero también incluimos a los ayuntamientos, como el de Sacramento, donde la ciudad debe seguir reforzando estas medidas para defender a los migrantes, lo que implica dejar de recaudar fondos municipales y garantizar que este plan de acción comunitario en materia de inmigración se coordine con los líderes comunitarios. Son ellos quienes realmente están sobre el terreno y han forjado una relación de confianza con los miembros de nuestra comunidad. Valoramos sus historias y sus experiencias y consideramos que su participación debe incluirse en este plan de acción. Gracias. Comentario. Gracias a usted también. Ruben. Gracias. Solo tenía unas cuantas preguntas. Voy a apoyar la propuesta. El punto del orden del día de hoy. Pero, sin duda, tengo algunas preguntas más. Tal y como he compartido con mis colegas y con la comunidad, se trata de un documento en constante evolución y seguiremos haciendo todo lo posible por mantener el rumbo, mejorar y, además, proporcionar esa orientación a la administradora municipal para asegurarnos, veo que asiente con la cabeza, de que estamos haciendo todo lo posible por mantener el rumbo y aprovechar los recursos. Tenemos que proteger a nuestros residentes. Mis preguntas tienen como objetivo, en realidad, que cada departamento de policía, aporte claridad y transparencia sobre la forma en que el Departamento de Policía de Sacramento interactúa con los servicios de inmigración y las fuerzas del orden. No creo que, a juzgar por lo que he podido escuchar de algunos miembros de la comunidad, exista realmente un entendimiento común entre el ayuntamiento y la comunidad. Lo que todos ustedes han estado haciendo. Lo sé. Antes de pasar a las preguntas sobre el Departamento de Policía, lo siento.
Permítame hacer una breve pregunta al departamento jurídico sobre los datos antes de que intervenga el departamento de policía. También lo había mencionado en mi intervención, y sé por las conversaciones que he mantenido con los socios de la comunidad que existe cierta preocupación en torno al intercambio de datos. Lo sé. He oído decir oficialmente que no compartimos nuestros datos. Sé que hoy hemos mantenido una conversación más amplia sobre este tema. Me he referido al punto 8, pero también existe mucha preocupación en torno al intercambio de datos y al acceso a la información. Y quiero dedicar un momento a reconocer las inquietudes que tiene la comunidad, y sé que en el caso concreto de nuestra ordenanza, que prohibía a la ciudad propiedad municipal. Eso no incluye los derechos sobre los datos, ¿verdad? Y quería preguntarle qué medidas de seguridad y qué política de protección de datos cuenta ya el ayuntamiento para proteger sus propios datos. ¿Quiere consultar al asesor jurídico, al alcalde y al administrador municipal? Sí. Los datos municipales se rigen por la política de gestión de registros de la ciudad. De hecho, un documento de 100 páginas que está a disposición del público, en lo que respecta a los requisitos para el tratamiento y el intercambio de datos. Y, por lo general, esto solo se hace cuando así lo exige la ley. En cuanto a los contratos, cada uno de ellos se somete a revisión por parte de la oficina de los abogados municipales y, de nuevo, se aplica la normativa sobre facilitación de datos. Estos contratos también son públicos y las disposiciones sobre datos establecen que cualquier contrato relativo a datos es propiedad del ayuntamiento. De hecho, esto ya se recoge en nuestros contratos y, además, dicha cláusula establece que ningún contratista podrá utilizar ningún contrato relacionado con datos, sin el permiso del ayuntamiento. Esas son, pues, las medidas de protección vigentes. ¿Podría añadir algo más al respecto? Pues, aunque esa sea nuestra política, ¿cómo garantizamos, por otra parte, que otra agencia no esté utilizando esos datos? Obviamente no es así. No está bajo nuestro control, pero solo quiero profundizar un poco más y decir que esa es nuestra política. No contamos con una política que establezca que, si colaboramos con ustedes, no pueden compartir sus datos. ¿Cómo nos aseguramos de que, dado que van a hacerlo, pueden hacer lo que quieran? Así que me lo pregunto, ¿qué medidas de seguridad se han establecido? Para tomar medidas contra esas agencias o para confirmar que no están utilizando esos datos, ya que estamos viendo varias filtraciones en todo el país. Así que solo quiero saber si podemos aportar nuestro granito de arena, pero también está la parte de los destinatarios, ¿no? ¿Cómo podemos supervisar eso? Quizá no sepamos si tenemos una respuesta, pero lo digo simplemente porque creo que podemos hacerlo. Pero, ¿existe realmente ese otro lado? Me refiero a nuestro abogado. ¿Ha visto que eso ocurra? Así que no dispongo de ningún ejemplo concreto de datos. Y tampoco me he encontrado con ningún caso concreto. Si los tuviéramos, podríamos recomendar que se añadiera una solución al respecto. Ese es el punto número 1 en lo que respecta a otras agencias. De verdad, quiero decir, dependería de qué agencia se trate, pero en general no tenemos competencia sobre otras agencias, aunque técnicamente sí que las tenemos. Además, algunas de las leyes que nos rigen también se aplican a ellas. Por ejemplo, le pondré un ejemplo. Disponemos de muchos datos sobre los casos en los que un empleado, por así decirlo, se acoge a una baja médica, y eso está protegido. Por ejemplo, la JIPA, otras agencias también están sujetas a esas leyes, ¿verdad? Cosas así. Tenemos que hacerlo, en la medida en que se trate de expediente de la fuerza del orden. Tenemos casos como, por ejemplo, cuando un menor se ve involucrado en un incidente y situaciones similares. Esos datos están muy protegidos y hay una serie de leyes que los regulan. La protección de los atestados policiales y cuestiones similares. Por ejemplo, organismos como la Oficina del Sheriff o la Patrulla de Carreteras de California, CHP, están sujetos a algunas de esas disposiciones del Código Penal. Por lo tanto, no tenemos competencia sobre otros organismos, pero al mismo tiempo están sujetas a las mismas normas legales que nosotros, y esperamos que cumplan dichas normas. ¿No es así? Sí. Cuestión de orden. Sí. No, gracias. Solo digo que se lo pregunto, porque le agradezco que haya aclarado que no tenemos, pero creo que mi preocupación, como concejala, es que no controlamos a otros organismos. Y ahí es donde el diálogo entre el alcalde y el ayuntamiento nos permite determinar cuáles son las mejores formas de proteger nuestros datos. Para que eso no ocurra, y creo que esa es la preocupación que tiene la comunidad, así que solo quiero reconocerlo, y le agradezco que lo haya mencionado. Por lo tanto, mi siguiente pregunta va dirigida, en realidad, al señor Sack. La semana pasada, envié una serie de preguntas a Sack PD y se las planteé al administrador municipal. No voy a repasar todas esas preguntas hoy. Jefe. Solo voy a formular preguntas relacionadas específicamente con el edificio The Most, ya que he recibido muchas consultas de los miembros de la comunidad al respecto, y me gustaría obtener algo de claridad sobre lo que ha estado sucediendo. Porque varios electores y miembros de la comunidad
se han puesto en contacto con nuestra oficina, así que solo quería preguntar sobre eso. ¿Cuál es actualmente el alcance de las medidas de control por parte del ayuntamiento y del PDS en el edificio John Most? Ya lo sé, y voy a hacerle algunas preguntas más, pero sé que los agentes han estado actuando en este lugar. Y solo quiero entender cuál ha sido el alcance de las medidas en el edificio John Most en relación con Sac Pete, de acuerdo con la ley. Agencia encargada de hacer cumplir la ley en Sacramento y en la capital de California. Estamos comprometidos con la protección y la facilitación de las actividades amparadas por la primera enmienda en nuestra comunidad desde el 1 de octubre. Facilitarlo no lo siento. Quiero recordar a los miembros del público que, por favor, no interrumpan el desarrollo diario de estas sesiones al seguir interviniendo desde la sala, ya que están infringiendo el capítulo del reglamento del ayuntamiento. Si continúan haciéndolo, pediremos a todos los presentes que abandonen la sala. Gracias. Simplemente que teníamos muchos pacientes. Creo que, dado que contamos con algunos oradores aquí arriba, y hay personal municipal, nuestros oradores públicos, a quienes no se les remunera por estar aquí, sino que acuden por iniciativa propia, debemos ser capaces de respetar el procedimiento y el quórum. Así que no haya más interrupciones. Eliminaremos toda esta participación pública en la reunión y nos quedaremos solo nosotros. Así que es subjefe. Por favor, continúe y tenga en cuenta que no podemos permitir más interrupciones. Su participación en esta audiencia ha concluido. Gracias. Como iba diciendo, desde el 1 de octubre del año pasado, hemos respondido y facilitado la celebración de docenas de actos relacionados con la primera enmienda en el centro de la ciudad. Además, desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo, hemos recibido cerca de 348 llamadas de servicio relacionadas con quejas de miembros de la comunidad sobre los efectos negativos de las protestas en el edificio John Most. Por lo tanto, ¿cómo se traduce esto en la práctica? En concreto, cuando recibimos una llamada de asistencia relacionada con el edificio John Most, nuestra función se limita a mantener la seguridad pública y garantizar el orden en los espacios públicos circundantes. Esto significa que seguiremos trabajando para garantizar una comunicación clara con nuestra comunidad, velando por la seguridad pública de los residentes, las empresas, los visitantes y los participantes en manifestaciones, y protegiendo la seguridad pública al facilitar que las aceras y las calles permanezcan abiertas a todo el mundo, y garantizando que las manifestaciones legales puedan celebrarse sin generar situaciones de inseguridad ni bloquear las vías de transporte. De acuerdo. ¿Puedo profundizar un poco más y hacerle una pregunta? Acaba de mencionar brevemente lo de las 300 llamadas. En cuanto al alcance, porque mi pregunta gira en torno al alcance de la aplicación de la normativa de la PDS, John, lo que está diciendo es que parte de la presencia de la policía que ha habido se debe a que simplemente han surgido algunas situaciones que bloquean las aceras o la entrada. Sí. Seguimos trabajando en ello. Desarrollo de la sesión e infracción del capítulo 5 del reglamento del Consejo, de conformidad con la normativa gubernamental. Lo abordaremos. El sargento de armas de la Cámara, por favor, despeje la sala de los representantes de Storm y otros medios de comunicación, así como de los demás concejales que les apoyan. Por favor, salgan de la sala del Consejo. Se suspende la sesión. Sargento de armas, por favor, despeje la sala.
¿Qué? Son las 8 de la tarde y ya hemos vuelto a la sesión. Le devuelvo la conexión. ¿Dónde? De acuerdo. Talamantes. Gracias, número 1. Pero no pone mi nombre. De acuerdo. ¿Podría explicarme, por favor, cuáles son los protocolos de escalación del Departamento de Policía en este edificio? La población es realmente lo más importante y lo que guía todo lo que hacemos. Se trata realmente de habilidades de comunicación para intentar resolver la situación de forma pacífica. Así que ya sabe, normalmente, en el edificio John Mass, ya sabe, esas llamadas de servicio que he mencionado, no respondimos a todas y cada una de ellas. Como sabe, muchas de ellas eran quejas por ruido relacionadas con las actividades de protesta. Pero, por ejemplo, si alguien, un empleado del edificio John Moss, nos llama y nos dice, no puedo salir, estoy atrapado aquí, necesito ayuda porque hay una manifestación. Eso nos bloquea el acceso en coche y la acera, al igual que le ocurre a cualquier otro miembro de la comunidad al que le bloqueen la acera, o a un negocio, ya que mis empleados no pueden salir porque la acera está bloqueada o las calles están bloqueadas. Saldremos allí para intentar calmar los ánimos, facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sin dejar de lado el bloqueo del tráfico, y luego, ¿cómo funciona el sistema? Compartimos datos con las autoridades federales de inmigración y además en lo que respecta al sistema. Disculpe. Usted dice, sí, el sistema y el sistema. Se trata de un programa informático con el que contamos que integra nuestras cámaras y permite a nuestros agentes y a nuestro centro de información en tiempo real supervisar las cámaras de las que disponemos de forma remota, como en su coche patrulla, por ejemplo. No compartimos esos datos y, perdón, ¿cuáles eran las otras preguntas? ¿De acuerdo? Así pues, no compartimos los datos de los fusibles con el gobierno federal. No, se trata simplemente de un programa informático que coordina todas nuestras cámaras y nos permite acceder a ese programa para ver las distintas cámaras de vigilancia repartidas por la ciudad. ¿De acuerdo? Sistema. Esto no utiliza Flock. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo procedemos para compartir información con nuestro condado? Quiero decir, sé que el condado se encarga de la cárcel, así que tienen sus propios protocolos. Son un poco diferentes a los de la ciudad de Sacramento. Pero, ¿cómo se produce ese flujo de información? ¿Cómo es exactamente en cuanto a la información que comparte la oficina de Eyes on the Details? No tengo ni idea de cuáles son sus políticas. Ya sabes, si traemos a alguien, lo dejamos allí. La cárcel se hace cargo de esa persona en lo que respecta a cualquier comunicación con I. Eso es responsabilidad de la oficina. No tengo conocimiento alguno de cuáles son sus procedimientos al respecto. ¿De acuerdo? Y, a continuación, ¿cómo responden el Departamento de Policía y el Cuerpo de Bomberos a las llamadas relacionadas con la inmigración o a las solicitudes de asistencia en edificios federales? Es decir, en esos casos, nos basaríamos en nuestros protocolos de despacho que, en esencia, establecen que si una emergencia queda fuera de la jurisdicción del Departamento de Policía de Seattle, SPD, el operador deberá transferir la llamada al organismo responsable. Por lo tanto, no tenemos autoridad en un edificio federal. Por lo tanto, si se recibiera una solicitud de asistencia en este lugar, la remitiríamos a la agencia federal correspondiente. De acuerdo. Y ahora, el jefe de bomberos Costamaña, el director del ayuntamiento. Así que, su jefe de bomberos. Así pues, mientras el subjefe estaba hablando, la llamada se transfirió al servicio de bomberos. Seguimos adelante. Respondemos como lo haríamos ante cualquier llamada. Atendemos cualquier emergencia que se presente, ya sea de carácter médico o de otro tipo, y devolvemos el edificio a la autoridad competente. Si trasladamos a un paciente que se encuentra bajo custodia federal, llevamos con nosotros a una figura equivalente a un alguacil federal para mantener la custodia del paciente, pero, en cualquier caso, velamos por la integridad del paciente durante todo el trayecto, desde el centro de detención hasta el centro médico donde recibirá tratamiento. La cárcel del condado es exactamente igual a lo que nos encontraríamos en la cárcel del condado o en el juzgado federal. De acuerdo. Y luego, ya que le tengo aquí en el estrado, me ha hablado un poco sobre la historia del grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo. Y sé que teníamos un plazo para terminar esto antes del receso del consejo. Y añadir esto al programa probablemente habría alargado el plazo, y queríamos asegurarnos de cumplir con el plazo antes del receso del consejo. ¿Podría, por favor, explicarme cuál ha sido la participación de los bomberos y la policía en este asunto? Sí, históricamente el JTTF se creó en los años 80 en la ciudad de Nueva York. En los años 90 colaboraba con el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York, NYPD. Observamos un repunte del extremismo nacional en el país,
lo que llevó a la formalización de la JGTF y Sacramento comenzó a participar en los años 90. Tuvimos casos aquí a nivel local en los que la JGTF logró frustrar con éxito un atentado contra la estación de propano del Grove. 24 millones de galones multiplicado por gracias. El objetivo en 1999 era desbaratar no solo en lo económico, sino también la infraestructura de EEUU. Si hubieran tenido éxito, y entonces en miles nosotros participamos aquí en Sacramento. Nuestros equipos de ASMAT trabajaron bastante con el Anthrax. En el correo y seguimos siendo los expertos en el cuerpo de bomberos. Y aunque parezca increíble, también colaboramos con el FBI. Ofrecemos un gran apoyo a nivel local, experiencia local. Contamos con bomberos especializados en materiales peligrosos que llevan 30 años dedicándose a esto. Algunos miembros del FBI no llevan tanto tiempo dedicándose a ello, así que nos respaldamos mutuamente en nuestro trabajo sobre el terreno. Así pues, lo único que hacemos es trabajar en la sala de materiales peligrosos junto con el JTF. Pero esto nos aporta mucha información a nivel local que compartimos aquí. Creo que una de las cosas que ocurrió más recientemente fue la iniciativa Running Feed the Hungry. Se coordinó a través del Departamento de Policía y el JTF local. La reciente carrera para alimentar a los necesitados, debido a la gran cantidad de personas que asistieron. Sí. Dada la cantidad de fondos necesarios para garantizar la seguridad de los participantes, fue realmente el JTF el que se encargó de coordinar y analizar la información que llegaba del cuerpo de bomberos. Los participantes en el ámbito de los materiales peligrosos, por tanto. ¿Desea añadir algo al respecto? Sí, solo diría eso. El oficial asignado a ese grupo de trabajo tiene como objetivo prevenir ataques terroristas violentos en nuestra ciudad. Esa carrera para alimentar a los hambrientos. Ese es un ejemplo. No puedo hablar de ello porque sigue siendo un caso en curso, pero sí que necesitamos apoyo federal, ya que el sospechoso reside fuera del estado. Ha habido otros casos recientes como ese, en los que el agente se ocupa de amenazas contra cargos electos de nuestra región. El año pasado se produjo un tiroteo en una cadena de noticias local en el que trabajó ese agente. Hace unas semanas detuvimos a una persona por unos incidentes relacionados con delitos contra la moral pública en iglesias locales. Pues ese es el ámbito de actuación de ese puesto, en las que se trabaja. Ya sabe, a lo largo de su vida, Cristo habló de los ejemplos más destacados de esto, que como sabe comenzaron con el Unabomber. Y de otros casos, pero en realidad su objetivo es prevenir actos terroristas violentos en nuestra ciudad. De acuerdo, gracias. Y luego, el intercambio de datos con el abogado municipal. Se le están formulando estas preguntas al miembro del consejo, pero solo quiero asegurarme de que lo he entendido bien. El intercambio de datos en todos y cada uno de los contratos que tenemos con terceros. Como una cláusula de cesión de datos en la que se especifique durante cuánto tiempo conservan la información o si esta pasa a ser propiedad del ayuntamiento. ¿Podría explicarlo con más detalle, por favor? Sí, básicamente vuelve a establecer eso. Cualquier dato derivado del contrato es, en primer lugar, propiedad de la ciudad y, por lo tanto, los datos no pueden utilizarse a menos que la ciudad conceda autorización expresa. Ahora bien, en lo que a usted respecta, los datos, me refiero a que los distintos contratos funcionan de manera diferente, ya que algunos contratos, como usted sabe, sin duda tenemos otros contratos, ya sabe. Y luego, en cuanto a, ya sabe, nuestra cláusula habitual sobre la gestión de registros de datos, que suele tener una vigencia de 2 años y que entra en vigor en lo que respecta a, como usted sabe, algunos de esos datos. Así pues, ¿tenemos algún registro conocido de datos que haya sido compartido por alguno de nuestros proveedores externos? No que tenga constancia el abogado municipal. No puedo hablar en nombre de los departamentos, pero según la información de que dispone el abogado municipal, no. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Usted es el primero en saberlo. Permítame comenzar por comentar lo que he oído hoy mismo. Una de las personas que ha estado trabajando en muchos de estos asuntos desde el punto de vista jurídico. Y como usted sabe, este no es el primer paso. Quiero dar las gracias a los ayuntamientos anteriores, desde 1985, hasta... tampoco es el último paso que daremos. Y ese es precisamente el objetivo. Asegurarnos de que hoy damos un paso adelante. Estamos tomando todas las medidas que podemos y también debemos hacer esto. Siendo conscientes de que debemos ser prudentes ante los retos a los que nos enfrentaremos, dado que los tribunales federales desestimaron la demanda de la administración Trump el pasado mes de junio.
La decisión del segundo y tercer tribunal se debió a que se reflexionó mucho sobre el siguiente paso para asegurarnos de mantener una posición firme, y en ello se han tenido en cuenta las aportaciones de nuestra comunidad y de nuestros socios jurídicos, y de consejos prácticos sobre cómo podemos llevarla a cabo, de modo que, si en algún momento se impugna, podamos superar ese escrutinio, al igual que hicimos con nuestra ordenanza de 2017. Esta superó el escrutinio, lo que nos ha ayudado a conseguir y mantener subvenciones y fondos federales, así como a responder a las preocupaciones erróneas o a las acusaciones erróneas de la administración de que aquí existe una cuestión de prevalencia. De acuerdo, se trata del dinero de los contribuyentes de nuestra ciudad, destinado específicamente a nuestro cuerpo de bomberos y a nuestro cuerpo de policía locales. Nuestros parques y los recursos municipales se destinan a satisfacer las necesidades de la ciudad para apoyar a nuestros residentes. En definitiva, se trata de un plan de acción comunitario que nos ayuda a mantener ese enfoque, que nuestros recursos municipales sirvan para ayudar a nuestros residentes en la ciudad, las personas que viven en la ciudad de Sacramento, y queremos dejar claro que lo entendemos. Contamos con inmigrantes y refugiados, y también quiero decir que creo que el cuerpo de bomberos, el cuerpo de policía y nuestros agentes de cumplimiento normativo han realizado una gran labor en mi comunidad y en mi distrito municipal con la comunidad de inmigrantes y refugiados. El número de eventos. Allí acudimos a los templos budistas, a las iglesias, las iniciativas comunitarias y el esfuerzo que se ha realizado para estar presentes y disponibles. Eso en sí mismo es algo que se exige cada día. Este es un paso más para asegurarnos de que reconocemos que todos estamos juntos en esto y que avanzamos juntos. Por eso quiero dar las gracias por todo el buen trabajo realizado, que se ha llevado a cabo. Gracias de nuevo al administrador municipal. No es el primer paso ni va a ser el último, pero debemos dar ese siguiente paso para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible por cada residente de Sacramento. En el ayuntamiento, o cuando ocupaba mi cargo anterior, solía plantear preguntas. Solo quería terminar con mis preguntas. Y, a continuación, apoyaré ambas propuestas. Pero solo quería reiterar ante el Departamento de Policía lo que he oído hoy mismo, cuando la vicealcaldesa Mary Talamante formulaba su pregunta, en lo que respecta al alcance de los trabajos. El alcance de la aplicación de la normativa en el edificio John Mass, ya que mi pregunta se refiere precisamente a dicho edificio, es que el ámbito de actuación de la Policía Municipal ha sido, y corríjame si me equivoco, proteger las aceras que rodean el edificio. ¿Es eso correcto? Se trata de garantizar el acceso. Sí, así que aceras, vías de circulación y rutas de transporte. Por ejemplo, hemos recibido llamadas de empleados que nos han dicho que no pueden salir porque las vías de circulación están bloqueadas. Necesito ayuda, ese es nuestro papel. Consiste en acudir al lugar e intentar facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al tiempo que seguimos velando por la fluidez del tráfico y nos aseguramos de que nadie permanezca retenido contra su voluntad en el aparcamiento. Lots. ¿Y qué hay de las multas por ruido? Pues hemos salido ahí fuera. Hemos recibido varias llamadas relacionadas con el ruido, pero, por lo general, antes de que podamos enviar una patrulla, es necesario que alguien esté dispuesto a realizar una detención ciudadana. Hemos tenido algunos casos de ese tipo, pero, en general, ya sabe, no hemos respondido a muchas de esas llamadas. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que? Acabo de recibir información del paciente y solo quiero compartir esto con mis compañeros. Y es que, en fin, el Estado de Sacramento, nuestra función, la función del PDS, es garantizar que, en definitiva, la gente pueda seguir accediendo a las aceras. Eso es lo que me han comentado. Además, quiero dejar constancia de que esto también incluye garantizar que los empleados federales puedan entrar y salir del edificio. ¿Es eso lo que estamos haciendo? Así que, si algún miembro de la comunidad llamara y dijera, sí, me están bloqueando el acceso a mi casa, o si llama un negocio y dice que sus empleados no pueden salir porque las aceras están bloqueadas o las vías de circulación están bloqueadas, nos corresponde a nosotros facilitar ese flujo de tráfico. Así que iríamos allí para intentar calmar los ánimos y permitir que se llevara a cabo la actividad amparada por la primera enmienda, pero también para permitir que el vehículo pasara y la gente pudiera salir del edificio. ¿De acuerdo? Sí. No, gracias. Con esto queda todo lo que, en mi opinión, hemos escuchado hoy de la comunidad. Existe mucha tensión entre, creo, los activistas y la policía, especialmente en torno a ese edificio. Y solo quería compartirlo. Ya saben, solo mi opinión personal, aunque voy a apoyar a ambas partes y sé que se trata de un documento en constante evolución.
Entiendo que, según la normativa municipal, los residentes pueden impedir el paso de los vehículos, ¿verdad? Pero es que, ya sabe, solo quiero que conste que tenemos un gobierno que no se preocupa por el debido proceso. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Tenemos una agencia que nos está matando a los ciudadanos, separando a los inmigrantes, a los refugiados y a las familias. Y solo quiero reconocer que están ahí fuera y quiero reconocer que están protestando contra el ICE, ¿verdad? Y sí, eso incluye efectivamente la interrupción de las actividades de dicha agencia, ¿verdad? Y eso puede implicar que bloqueen la verja. Y solo quiero señalar eso cuando escucho a la policía y a nuestra ciudad decir que la ciudad tiene la función de garantizar que las personas puedan entrar y salir, ya que, como saben, se trata de un espacio público. Ese derecho está protegido y entra en conflicto con lo que están haciendo los defensores, porque, como sabe, lo que han estado haciendo es protestar y entorpecer el funcionamiento de una agencia que ha causado daño. Y yo solo quiero poder señalar eso. Creo que para mí como concejala, creo firmemente que hay injusticias mucho más graves a las que debemos enfrentarnos que limitarse a vigilar a personas que tal vez se encuentran en ese lugar o bloquean las calles. Y es posible que mis colegas no estén de acuerdo conmigo, y no pasa nada. Es algo que considero importante compartir. Y estoy convencida de que nuestras prioridades están muy mal enfocadas si dedicamos recursos públicos a sancionar a la gente por cruzar la calle de forma indebida, por hacer ruido o por bloquear una puerta. Aunque eso entra en conflicto con la normativa municipal, y solo quería dejarlo constancia, porque, bueno, creo que no se trata solo de seguridad pública, sino que también supone una distracción de los verdaderos problemas y del daño sistémico que se está produciendo en este país. Y creo que es realmente importante señalarlo, porque la historia nos juzgará por la injusticia que toleramos y no por la agresividad con la que, en realidad, hacemos cumplir nuestro derecho público de inmediato, el reglamento municipal para los agentes federales del ICE. Por eso quiero señalarlo, porque percibo la frustración de los defensores de los derechos y de los miembros de la comunidad. Pero también comprendo, tal y como ha señalado el administrador municipal, que tenemos la responsabilidad de proteger el derecho de paso. Pero existe ese conflicto, ¿verdad? Existe ese conflicto y quiero poder señalarlo. Y creo que de cara al futuro, señor administrador municipal, creo que hay que averiguarlo. ¿Cómo podemos mitigar esa tensión? Va a ser realmente fundamental, ¿verdad? Creo que lo conseguiremos. Todo lo que podamos para seguir generando confianza. Garantizar que la primera enmienda siga protegida, intentando encontrar un equilibrio. Tenemos ese equilibrio, pero también sé que existe un conflicto. Está en conflicto con lo que están haciendo los defensores. Y también entiendo por qué lo hacen, ya que vivimos bajo un gobierno fascista, y ellos están protestando y entorpeciendo el funcionamiento de una agencia. Eso está causando daño, Pero hoy estamos aquí porque también sabemos que los ayuntamientos son la primera línea de defensa para mantener la posición y proteger a nuestros inmigrantes y refugiados. Y sí, este es un documento en constante evolución. Me siento orgulloso del trabajo que hemos realizado hasta ahora, vicealcalde Talamantes, para llegar a este momento. Pero también sé que no es el producto final. Se trata simplemente de unas directrices dirigidas al administrador municipal para que comience la labor de implementación. Y hay algo que me gustaría añadir a medida que lo vayamos poniendo en práctica. Sé que vamos a votar tanto la ordenanza como el plan de acción comunitaria de la ciudad. Me gustaría solicitar que la administradora municipal y su equipo se reúnan periódicamente con los responsables para informarles sobre los avances y la puesta en marcha. Creo que esa es mi petición porque no podemos limitarnos simplemente a votar sí y luego no haya ese diálogo con la comunidad. Para mí es realmente fundamental asegurarme de que, a medida que vamos poniendo en práctica el plan, nos mantengamos en comunicación constante con los miembros de la comunidad sobre el mismo. Y esa es, pues, mi orientación. Si hay alguna moción, no sé si mis colegas tienen algo más que añadir, pero si vamos a seguir adelante con este punto, me gustaría solicitar que el administrador municipal y nuestro equipo se reúnan periódicamente para que podamos analizar con detenimiento qué implica esto y cómo se va a llevar a cabo a la hora de actualizar y poner en práctica el plan de acción comunitario. Gracias. Me complace pasar al punto número 2 del orden del día. La resolución. Y dicho esto, si el personal municipal se reúne con las partes interesadas, los responsables de la atención, debe existir un cierto nivel de respeto hacia el personal municipal que está trabajando con las personas para poder actualizar esta plataforma de inmigración. Y eso es algo muy importante para mí. Bueno, apoyo esa moción, sea cual sea. Sí, no estoy muy seguro de eso. Creo que ustedes, como líderes, pueden reunirse con la comunidad y con las partes interesadas, que son quienes se ocupan de estos asuntos, pero encargar al personal municipal que lo haga cuando ya tenemos mucho trabajo por delante y no sé si siempre va a dar sus frutos. ¿Y quién va a estar allí? Creo que podrían organizar sus propias reuniones e invitar al personal municipal pertinente a participar en ellas, pero indicándoles que acudan y mantengan reuniones informativas periódicas con la comunidad. ¿Por dónde se empieza? ¿Dónde se detiene? Hay muchos temas sobre los que queremos informar a nuestra comunidad, por lo que no creo que ese sea un buen enfoque. Creo que apoyo plenamente esta propuesta. Este paquete de esta noche. Pero quiero dejar que usted continúe primero. De acuerdo, sí. Supongo que lo primero es
Verá, he hablado con Mary desde el otro extremo del país. Es un momento muy candente en torno a este tema y va a generar descontento en ambos bandos. Hoy he recibido mensajes terribles de personas que me dicen que estoy mimando demasiado a los inmigrantes y que estoy infringiendo la ley en exceso. Y hemos visto a gente muy indignada. No estamos actuando con suficiente firmeza, pero creo que nuestro consejo en este caso, el señor Ayala, lo ha dicho. Bueno, es que yo no formo parte del ayuntamiento, sino un abogado local de la ciudad. Joe Hill se refirió a que queríamos seguir traspasando los límites, pero tenemos que ajustarnos a los límites que nos impone el Estado de Derecho. Y ya sabe que aquí no podemos hacer política ni hacer campaña. Pero para eso están las próximas elecciones, y centrarnos en la política a nivel federal está fuera de nuestro control. Y creo que el pueblo estadounidense ya ha visto suficiente y que no le gustan estas políticas. Y hay una razón por la que seguimos observando actividad del ICE en todo el país, pero hay una razón que explica ese aumento masivo. Se haya atenuado en ciudades de todo el país. Así que creo que los ciudadanos estadounidenses han dado un paso al frente y han dicho que esto ya es demasiado. Y me alegro de que la ciudad de Sacramento esté llevando las cosas hasta el límite de lo posible. Y debo decir que los concejales Talamantes y Gueira han estado presionando al personal municipal, al administrador municipal y al abogado municipal hasta el límite, hasta el borde. Y así hemos llegado tan lejos como nos ha sido posible. Lo sé, eso no es lo suficientemente justo para ciertas personas, pero, como usted ha dicho, ya conoce al concejal Joe Serna, su mentor. Como usted sabe, a lo largo de los años, el exalcalde Rudin dio un paso al frente en los años 80 y afirmó que íbamos a apoyar a los refugiados en esta zona. Y la ciudad se convirtió en una de las primeras ciudades santuario de Estados Unidos. Y como sabe, aquí estamos, 4 años después, 40 años después. Volvemos a dar un paso al frente, y esto no ha terminado. Yo apoyo esta iniciativa esta noche. Y como saben, probablemente el ayuntamiento también lo apoye para seguir adelante. Así pues, tenemos una moción que se presentará en un momento, señor alcalde. Solo tengo un comentario más. Antes de que ambos pasemos a este punto, quiero destacar precisamente eso en el límite máximo. Se establece que la ciudad, quizá no el administrador municipal, pero la ciudad debe seguir reuniéndose con la comunidad para poner en práctica el plan. Así que solo quiero dejar constancia de ello también, para que quede claro que la participación de la comunidad es fundamental. Y sé que nuestro administrador municipal tiene mucho entre manos. Y bueno, pero ella también forma parte de un equipo y cuenta además con el apoyo de las 3 oficinas. Bueno, creo que tiene razón. No es solo responsabilidad de la administradora municipal, sino también de las 3 oficinas, que deben asegurarse de que mantengamos abierta esa vía de comunicación. Creo que eso es absolutamente cierto, porque están en primera línea atendiendo a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados. Y no podemos decir que no vamos a reunirnos con la comunidad, porque no tenemos capacidad para ello. No creo que eso sea justo y considero que, si queremos ser fieles al plan de implementación, se denomina Plan de Acción Comunitario, y debemos asegurarnos de que la comunidad siga participando, ya que se trata de un documento vivo. Y bueno, ya sabe, esta noche han intervenido más de 20 personas. Y sé que hay otras organizaciones que asistieron a nuestras 3 reuniones, aunque esta noche no hayan acudido, y que realmente colaboraron con nosotros y plantearon preguntas. Y también hemos tenido noticias de, por ejemplo, Marbella, ¿verdad? Hay defensores que se han implicado en esto y quiero asegurarme de que nosotros hacemos honor a ello y seguimos manteniéndolos involucrados. Así que solo quería dejar eso claro. Gracias. Sí, y sí que quiero decir que seguiremos estando a su disposición. Un administrador municipal. Tengo que encontrar un equilibrio entre ambas partes. Así que, cuando presente algo a este pleno, será algo que equilibre ambas partes, lo que significa que habrá un 50% de personas que estarán contentas y otro 50% que no lo estarán. Pero solo pediría a este consejo que nos concediera el respeto necesario para determinar cómo debe ser ese ciclo de comunicación. En cuanto a la cadencia, bueno, quiero dar las gracias a Emilio, a Consuelo, a Amy y al departamento de policía. Subjefe, por su participación. Nos importa mucho. Ya saben que a nosotros tampoco nos gusta lo que estamos viendo en todo el país. La gente está sufriendo, la gente tiene miedo. Por eso queremos asegurarnos de ofrecerles algo que logre un equilibrio para todos, a todos los implicados. Gracias. Tenemos una moción para el secretario municipal adjunto. Tenemos una moción presentada por el vicepresidente More Talamontes y secundada por Gata. De acuerdo. Gracias. ¿Quiénes están a favor? Por favor. Que diga que conoce sus prórrogas. Al no haber objeciones, queda aprobada por unanimidad. Me gustaría presentar una moción para 3.
Se secunda el punto número 3. Esa moción la presenta el vicepresidente More Talamontes y la secunda. ¿Quiénes están a favor? Por favor digan, yo sé dónde están las prórrogas. Al no haber objeciones, se aprueba por 9-0. Gracias. Con esto pasamos al pleno. Comentarios, ideas, preguntas y por último, los informes. De acuerdo. ¿Tenemos el informe del administrador municipal? No hay comentarios del público sobre asuntos que no figuren en el orden del día. Se da por concluida la sesión del Consejo del 21 de julio. De acuerdo. Gracias. Se levanta la sesión. Nos volveremos a reunir en julio, 21 de julio.